voy a hacer lo que más me gusta. El otro día en el partido de Guaraní también entiendo que practicaste mucho el tema de los laterales. Estás ejecutando casi con una especie de centro allí el lateral. No sé qué. Creo que en tus comienzos, cuando tuvimos en Guaraní, no era tanto así, Alessandro. ¿Con qué entrenador te dijeron que tenés buen potencial para lanzar el lateral? Y creo que eso lateral, creo que empezó con Andrés y con Fútbol a lo grande. Vos entendés. ¿Con quién comenzó, dijo, a practicar? Con García, con Humberto García. Muy bien, Darío. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugas, más chances de ganar. Info.slotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Supli, tu aliado de confianza, hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021 728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Víctor Villalba, ¿estás? No, todavía no subió, ya volvemos. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Billeto 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar estos, redes @Volkswagen Paraguay. Derry Benítez, el árbitro, y Ulises merece salvar, Ricardo. Sí, Ulises que es buen árbitro VAR, de hecho que uno de los mejores. Él por lesión no pudo seguir en cancha y se dedicó netamente a lo que es el arbitraje VAR. Y Benítez, que viene bien, es un árbitro que viene bastante bien, que le dieron partidos importantes, así que para tenerlo en cuenta. Creo que hoy el top 3 es, en el top 3 está él precisamente, junto a Ojeda y a Juan Gabriel Benítez. Muy bien, todo listo, señores, los equipos al campo en el este. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en Escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Peire. La opinión de Ricardo en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago UCB Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahí tenemos a los equipos en el terreno de juego. Olimpia, por supuesto, juega de visitante, pero es prácticamente local. Donde vaya Olimpia al interior lo va a hacer. Con un equipo, contra un equipo de Ameliano que viene de caer ante Cerro Porteño, pero que anterior a eso jugó 4 partidos, de los cuales ganó 3 y empató 1. No estaba perdiendo Ameliano, ahora tiene una derrota encima, la del miércoles pasado. Para reponerse, el fútbol rápidamente le da revancha al conjunto de Roberto Nani, que no tiene mucho, que puede armar un equipo con lo que tiene y no con lo que quiere. Hoy con Ocampos de vuelta, hablábamos que le falta un centro delantero, que le falta un goleador, no estaba encontrando al mismo, Sanguina de repente, pero hoy sí Ocampos va a ser el centro delantero que necesita el equipo de Ameliano, junto a Vera, abierto por el sector derecho, Aranda por el sector izquierdo, 3 volantes a la hora de marcar, 2 con más marca como Benítez y como Rodríguez, y después Larralde, que es un jugador más ingenioso, más creativo, que tiene buena llegada, que tiene buen remate, atrás no va a improvisar absolutamente para nada. Tiene 2 laterales que van mucho al ataque, como Franco y como Paredes. González, que viene siendo figura en el equipo de Ameliano junto a Falabella, y Martínez, el arquero que fue de General Díaz primero, de Cerro Porteño después, y ahora ya pertenece a Ameliano. Lo de Olimpia ya sabemos, lo repetimos varias veces, 8 cambios con respecto al partido del miércoles pasado. El partido que Olimpia le ganó al conjunto de Libertad, que le ganó de buena forma. Y por supuesto, para no perderse de nada, hoy con un debut absoluto de Lescano,
que repito, y lo que estábamos hablando con Víctor, con los compañeros también en la mesa, va a tener un peso extra el jugador, porque no es lo mismo jugar en Libertad que jugar en Olimpia, y no es lo mismo salir de la cantera de un equipo donde te miman, donde te tienen bien, a jugar en un equipo tan grande, tan fuerte como Olimpia, con el peso de venir, entre comillas, como el salvador del conjunto para darle algo diferente. Muy bien, Olimpia hoy puntero invicto del campeonato frente a Ameliano, que anda bien en el torneo. Sorteo de portería. En Rumbos estamos para cuidarte, si tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Muy bien, señoras, señores, todo listo para arrancar el partido. Ale Silva, una de las novedades principales, la vuelta a Olimpia. Las indicaciones del técnico Vitamina para Chalá e indudablemente en el Olimpia, Rubén Lescano, última incorporación. En Concasa, cada litro Teja gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Banco, paga colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. La programación del fútbol hoy, el partido, segundo turno, jugando 2 de mayo, Trinidense. Mañana tenemos Nacional Guaraní, mañana tenemos Cerro Porteño, Recoleta, y el lunes Luqueño, Rubeñú, San Lorenzo, Libertad. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 770 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras y accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Va a arrancar el partido, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Señoras, señores, todo listo, moverá el equipo de Ameliano, pita el árbitro, el partido, muy buena concurrencia de público, aunque el partido en Estadio Digo no está lleno. Mira a sus asistentes, el árbitro del juego, todo listo, Ciudad del Este, fútbol a lo grande, Monumental. El árbitro para pitar el comienzo del partido, señal de la cruz del juez y arrancó. La pelota la tira en el fondo buscando la salida Rodríguez. Reclamaba a la derecha Benítez. Elvio Vera sabría también, pero la pelota de rebote a la derecha buscando la salida Olimpia. Pelota sobre la punta del cierre. Ganando bien Rasralde. Balón se va por de afuera y el saque de costado. Punta derecha para el equipo de Cano. La pelota la controla Olmedo. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Vuelta a clases, comprando 4 cubiertas Cumo, te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo, Cumo mejor en todos los caminos. El balón se va a perder cerquita del banderín. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota al fondo, Colomino, la marca de Falabella, entregando la pelota a Falabella, juega para el arquero. Y va a sacar Martínez, Martínez movió el balón para Paredes sobre la izquierda. Es Olimpia buscando la pelota, disculpamos, Loeira. Va a buscar la pelota sobre la izquierda, buscando la salida del equipo de Cano. El que presiona es Ameliano, por error. El primer minuto del partido. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En el fondo, Olimpia con Olmedo, Vargas, Vera y Chalá. Así se para Olimpia, sí señor. Muy bien, señoras, señores, en el 1 minuto y medio. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Paredes pone la pelota atrás y la resuelve de fondo, sacando limpiamente el jugador Martínez. Entregó la pelota a la derecha para González, pelotazo largo para el fondo. Se metía Rodríguez buscando la pelota a campo, viene cierre, cubriendo bien el equipo de Cano, pelota sobre la punta derecha, vino la marca, se mete la pelota larga del mar, vino el cierre, la pelota por bajo, hay un reclamo, pelota sobre la punta izquierda, atención, le va a pegar al arco, colocó el remate, vino la marca y el cierre, se metía cargando con todo, también metiéndose arriba, reclamando Ferreira. ¿Qué pasó, Ricardo? Van a revisar una mano, una posible mano dentro del área. Olimpia pedía penal, vamos a ver qué pasa. El desborde del MAS por el sector derecho y allí se origina lo que Olimpia pide, una mano penal. Fíjate dormido, ¿que González quedaba dormido o no? No, era Paredes. Paredes quedaba dormidito en el fondo, Víctor. Sí, fue Fabián Franco en el cual pegó la mano, la gente se levantó a protestar el penal, ya autoriza el árbitro la continuidad, así que no pasó nada. Sigue entrando mucha gente, típico aquí del Alto Paraná.
Me parece que llegamos a las 15.000 personas en este momento, pero va a seguir entrando público en los próximos minutos. Muy bien, 2 minutos y medio. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. La pelota le recoge el portero y va a sacarle al arquero Martino. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Toca lento, segundo de Falabella, segunda central de Emiliano Víctor. Así es, segundo central Falabella, primer central Julio González. Hay una falta, el juez dice que no, deja seguir, reclama jugador de Emiliano. Iba contra el piso, la pelota la levantaron bien para el fondo. Venía colocando la asistencia Rubén Lescano, que aparece por primera vez en Olimpia, Ricardo. Sí, por primera vez, recién acompañó dentro del área, el cabezazo fue de Ferreira, el que atropellaba era precisamente Lescano. Le está costando el partido al conjunto de Emiliano, no encuentra la estabilidad. La pelota va a la derecha, Bernal remate desviado, alto, mala afuera, Víctor. Fue Cristiano Campos el que probó suerte en la última, la pelota lejos y afuera, silbatina del público de Olimpia. Muy bien, sí, Ricardo. No, el centro de Franco y la pelota que no es mano, no podía ser penal, que termina en el otro Franco. El Franco de Olimpia mete el centro y Fabián Franco el que domina en el área cuando pedían penal. Totalmente cerca de los 5. Sábados de descuentos en supermercados Stock, 15% con tarjeta de crédito Itaú y 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Buscando Vera, buscando la salida con Vera, se va Juan Vera, Chalá espera, pelota al medio, la decidió Silva. Después pone la pelota sobre la punta derecha, se adelanta bien. Cargando Olmedo para Olimpia, Mago Olmedo por Valera, además vino centro sobre el área. La pelota la bajó en Ferreira. Está para jugarla sobre la punta derecha. Atención con el centro. Olmedo tiró. Golpe de puño de arquero sacando del área. Chalá pasó de largo. Gol de Olimpia viene. Pelota al palo y afuera, Ricardo. Fue Ferreira de vuelta. Sí, Sebas. No quiso ser para vos esta vez. Qué mal está jugando Emiliano. O qué bien está presionando Olimpia. Vamos por los segundos. Qué bien que está presionando Olimpia a la hora de la recuperación. El palo le dijo que no a Seba Ferreira. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Indica El partido igualado a 0. Eso seguro Chaco. En 5 minutos ya tuvo 2-3 Olimpia, Ricardo. Totalmente. La que prestaron mano, la jugada de Ferreira de hace rato que cabeceó y no llegó a destino, y este remate de Ferreira al palo. El público sigue ingresando, Víctor. Sigue ingresando mucha gente en preferencia, algunos ya se quedan parados porque no hay lugar. Y norte también se está poblando de a poco. Gradería Sur se llenó, finalmente se llenó, plateas en un 90%. Me parece que subimos incluso más de 16.000 en este momento al ver cómo sigue entrando la gente. La pelota para Elvio Vera, va a colocar el centro, se mete Elvio con el balón. Cuando subía sobre la izquierda, Paredes se desvió. El balón se va a perder afuera, 6 minutos. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En Argentina, en Boca Juniors, Adam Vareiro arrancó el partido de titular. Marcó un gol, pero lo anularon vía VAR. Pero el partido va 1-1 y el gol de Meretiel fue con asistencia de Adam Vareiro. La pelota por bajo frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata, el empate de Boca, 1-1. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equivop. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC. ¿Qué pasó, Víctor? Caído Gustavo Vargas, remató de media distancia a Walter Rodríguez, le pegó de lleno en la cara a Gustavo Vargas. Por eso cayó, lo ayuda su propio compañero Rodrigo Pérez a levantarse en este momento. Sí, señor, respaldo de Rodríguez, de Ricardo. Sí, Walter que le pega muy bien, pone la cabeza, por suerte no lo toma en la parte de la nariz o lo demás, o le iba a romper el tabique ese pelotazo. Igual quedó sentido por el impacto. Puto la grande Monumental. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo, una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido, Ricardo. Y el partido está lindo porque Olimpia se lo llevó por delante prácticamente en los primeros 6 minutos a Emiliano. Ahora me parece que Emiliano empieza a tener un poco más de tranquilidad, le falta
le falta marcar mejor, le falta presionar más. Las segundas pelotas, que son prácticamente todas para Olimpia, es lo que tiene que solucionar Roberto Nani en su equipo. Señoras, señores, 0-0 en el este. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Lescano con la pelota jugando a la derecha. Vino el centro muy largo sobre la izquierda. La posición de Lescano a la derecha, Ricardo. Sí, abierto como volante por el sector derecho. No creo que se sienta muy cómodo, por eso hace diagonales permanentemente. Le gusta jugar más cerca del arco. Dos jugadores caídos y esto de dejar seguir me parece que ya se le va la mano al arbitraje, Víctor. Sí, quedaron caídos Rodrigo Pérez y Walter Rodríguez. Ahora se van levantando de a poco los dos jugadores. Atención con esta, disparo al arco, rebotaba, fuerte el remate. Le pegaba Lescano otra vez que intervino, 2-3 en la acción, Ricardo. Sí, de vuelta Lescano, pegó en paredes esa pelota. Está sufriendo mucho el partido Ameliano. Está sufriendo demasiado y Olimpia de a poco está en busca del primero, que si es por merecimiento ya tenía que haberlo hecho. Puede haber cambio, o no, indicaciones a campo, Víctor, al 9 de Ameliano. Sí, pasa que fue a defender y cometió la falta Cristian Ocampos contra Rodrigo Pérez, por eso le dice algo Roberto Nani. Vitamina aprovecha también esta pausa antes del tiro libre para hablar con Gustavo Vargas. Para el tiro libre se acomodan Ale Silva con derecha y Rubén Lescano con zurda para la ejecución. Estamos cerca de los 10. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera, modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. La pelota sobre el área con el tiro libre. Otra vez Lescano le va a pegar. Colocó remate, pelota afuera. Y es corner, tiro de esquina para Olimpia. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se metía Vargas adelantado 4 o 5 veces. Escucharon Lescano, está libre, actúa bien, se desenvuelve bien, por lo menos hasta ahora. Con libertad de campo para Rubén Lescano. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clase con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0982 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota para Le Silva de zurda, colocó el centro, rebotaba, busca la salida. Vélez, marcamos el tiempo de juego y atención con esto que estamos hablando nosotros, de lo de Ameliano Ricardo, que busca y se mete bien en la marca, en el fondo cubriendo con mucha gente. Sí, cubre, se defiende, se agazapa porque no puede tener la pelota en su poder. Repito, si no soluciona el tema de los rebotes de la segunda pelota, le va a ser muy difícil, a Ameliano, le va a ser muy difícil a Roberto Nani. Toda la ventaja para Olimpia, que está presionando bien, que recupera la pelota, que abre la cancha por los dos costados. Hasta ahora el que más apareció es Lescano, del más todavía no toda en su dimensión. Quizás le falte también el acompañamiento de Chalá, el que tiene que mostrarse más por el sector izquierdo del conjunto de Olimpia. Recordemos que Chalá vino para eso, porque le pega muy bien a la pelota y le quitó la posición, le estaba ganando la posición Alan Rodríguez antes de que se lesione. Chalá sobre izquierda, Pirovino cierra la marca, sacando la pelota en el fondo Franco. Pelota para medio, insisto otra vez, la pelota va a mitad del terreno, busca la salida Ameliano. Rosada habla, no tienda online de casa Rosada, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de casa Rosada. Termocalentadores PEISA, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PEISA, una empresa del grupo FB. Lo más importante ahora lo creó Ameliano, ¿no? Lo más importante de Ameliano con Vera, qué bien juega este chico, cómo se amacó por un sector, por el otro, dejó en camino a uno de los defensores de Olimpia, con el segundo ya no pudo, pero es el jugador a marcar, es el jugador a tomar por el conjunto de Olimpia, el más desequilibrante. Enganchó y lo dejó fuera de combate a Olmedo, ¿no? Sí, con una mague a Olmedo y después se repuso muy bien Vargas. Muy bien, señoras, señores, cerca de los 12. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, crea para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Paredes, simple, arriba. Epa, se le va a Olveira y ahora atrapa. Parecía pelota fácil para él, Ricardo. Sí, y no fue falta, cabeceó el jugador de Ameliano y Falabella fue el que lo incomodó al arquero Olveira.
20:30 puntualmente en Argentina. Independiente de Gabriel Ábalos recibe a Central Córdoba de Juan Cardoso. La pelota la va a sacar en el fondo Olveira. Señoras, señores, 12 minutos y medio. El partido igualado a 0. Cargó 3 veces Olimpia, ¿verdad? Esta vez la tuvo el jugador Udena. En una oportunidad de gol para Meliano. Se mantiene el resultado 0-0 después 2 de mayo trinidense. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo, Hierros, Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso Surca, Superpeto, Socorro, Ñembú. Venta 018-330-8813, San Justo, Hierros. Después 2 de mayo, Trinidense de mayo comprometido con el promedio. Trinidense reúne de nuevo jugador del equipo de Trinidense. Ustedes saben, tendremos a Jorge Niño, a Jorge Casares los relatos. Cerca de los 13, Franco le pega o no. El saque de costado corresponde a Meliano. Flan de leche y lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de lactolanda, el postre que más te gusta. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la Americana. ¿Qué pasa en el fondo de Olimpia? Explica, Ricardo. Se complicó, le quedó mal la pelota a Vera. Yo no sé si no se siente cómodo allí Vera, el segundo central que tiene Olimpia, porque es la segunda vez que pierde. Se salvó de milagro porque la dejó pasar y después le iban a echar la culpa a Alveira, que nada tuvo que ver en esta. Víctor Villalba. Y Vitamina justamente quiere ajustar esos detalles. Atención con esta. Sebastián Ferreira, golpe de cabeza, bajó bien, giró, pero para Lescano le pegó, enganchó el gol de Olimpia, no, 2 en camino, brillante, tiró y afuera. Excepcionó lo anterior y malogró el final, Rubén Lescano. Ricardo. Hermosa la jugada. Con una pelota larga, empezó Ferreira, que se quita un hombre de encima y después la toca Lescano, que dejó en el camino a 3 aproximadamente, le pegó cruzado. No le pegó bien, pero iba a ser un debut con un golazo del chico Lescano. El público impaciente para el gol, Víctor. Sí, se levantaron para gritar lo que podía ser el primer gol de Rubén Lescano. Al final igual hubo aplausos por la jugada generada. Noto que está gustando esto al público de Olimpia, este arranque de partido de Lescano, porque las veces que toca como que hay esa sensación de que algo puede generar. La gente hasta se levanta de los asientos, así que de momento un arranque positivo en la perspectiva del público, lógicamente lo de Rubén Lescano. Muy bien, señoras, señores, igualdad. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chaco Men Automotores. Con Recuperar Activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIO y evolucionamos juntos. Ustedes saben el empate hasta ahora, Gimnasia Esgrima de Mendoza, Boca Junior, Boca, ¿verdad? Gimnasia Esgrima de Mendoza, Boca. El partido 1-1. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto, indicar duro. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. El juego, Ricardo. Y el juego sigue siendo todo a favor de Olimpia, que las veces que toca la pelota y que carga, hay una sensación de que llega el primero. No lo puede solucionar todavía Roberto Nani, no lo puede solucionar Ameliano. Pero ojo que Olimpia no se puede descuidar atrás, porque este equipo tiene sorpresa, principalmente con Elvio Vera. Señoras, señores, 0-0. Nuevas mochilas Cel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Cel, más info en @Cel Paraguay. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahí con el tiro de esquina, Panameliano volcado arriba cerca de los 16 minutos. Tu Pirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. Indudablemente esto es Lescano. Hoy lo que será el partido entre Trinidense ya con otros rasgos, porque ese partido contra Trinidense es único, ¿no? Totalmente diferente va a ser ese partido para el conjunto de Olimpia, para todos los jugadores que saben que se juegan gran parte del año en eso. Así es, 16 y un poco más. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitalo ya, Caja Mutual. El Mundial se viene, Slot del Sol, juega y gana un viaje todo pago con la Brisiva. Más jugas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. El gol se perdió en la boca del arco ameliano, Víctor. Jonathan Benítez en el cabezazo, se tomó la cabeza porque casi frente a la portería elevó el testazo por encima del travesaño. La defensa de Olimpia, Ricardo. Solo, por eso decía, Olimpia está cerca, está haciendo bien las cosas, pero no se puede descuidar
porque Ameliano también tiene lo suyo. Señores, 17. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. 20-30 horas en Chile. O'Higgins de Arnaldo Castillo visita al Palestino. 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. El partido está 0-0 en Ciudad del Este, con muy buena concurrencia de público buscando la salida. Se metía bien para arrancar sobre la punta. Cuando se metía Rodríguez, arrancaba también Benítez. Pedía la pelota a campo para el medio. Energy Gas llega hasta tu casa, linda más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen, Arturo. De Ricardo es una presentación de La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le pegaba del más, vino un rebote, Chalá, colocó el disparo al cierre y afuera, corner, tiro de esquina. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Chalá juega prácticamente arriba, como un extremo a la izquierda. Sí, adelantado, muy adelantado Chalá, intentando dañar. Pasa que por ese sector lo tiene al chico Aranda, que no daña, que no lo preocupa a Olimpia. Por eso se da el gusto Chalá de ir demasiado y lo deja mano a mano a Vera. ¿Quién le pega, Víctor? Alejandro Silva tira bien el córner, tiro de esquina, levanta el brazo derecho. Atención con Vargas arriba, se fue Juan Vera, los centrales apoyan. La pelota en el aire, vino un golpe de cabeza, se protege Meliano. Va a venir un remate al arco, rebotaba, se baló, busca la salida, Meliano no. Levantó la pelota sobre la punta Olmedo, viene para buscarla del más controla, se le va, saca en el fondo González de Ameliano. Unisal, 6 Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambareque, Peteita, Huaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeba y Pilar. Unisal, para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Biblioteca 2. Comunicate el 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Partido igualado a 0. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Vamos hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal todavía su número de cuenta, deja entrar en la colita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Poniendo la pelota Benítez, buscó Rodríguez del rebote, pero recupera Olimpia, picando Lescano, se escapó para el medio, falta Víctor, ¿qué pasó? Reclámale Franco que no lo hizo nada. Sí, fue falta de Alex Franco contra Jonathan Benítez. Creo que lo alcanzó a pisar sin querer, pero por supuesto cortó la carrera del jugador de Ameliano. Por eso se sanciona la falta. Quedó sentido en el empeine Jonathan Benítez. Ahora se va levantando por su propia cuenta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio y calidad de litro exacto. Indica Arturo. Partido Ciudad del Este 0-0. Seguro Chaco. Ricardo, el juego hasta ahora. Y el juego ahora un poquito más equilibrado, como que se serenó Ameliano o bajó un poco las revoluciones que tenía Olimpia. Sigue siendo favorable por lo que está haciendo Vitamina y su equipo, pero repito, de a poco Ameliano se está serenando, está ganando espacios, está llegando como ese remate de cabeza de Benítez que pudo haber sorprendido a Olimpia y pudo haber sido el primero del partido. Olimpia más cerca, no debe descuidarse. El partido igualado a 0, un empujoncito. El juez dice falta, tiro libre. Parecía falta, ¿no? Y sí, no cobra. Y no está cobra. cobrando. ¿Qué pasa, Víctor? Sí, en esta del más pedía la falta, le hizo el gesto el árbitro de que se levante, siga, y ya recuperó la posesión Ameliano. Este nuevo rasgo de dejar jugar tiene que tener un límite, o si no se extralimita, Ricardo. Claro, se va a confundir dejar jugar con dejar pegar, y en algún momento de dejar va a saltar una tarjeta roja, y es lo peor que le puede pasar al fútbol. Sí, señor, 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu moto Buller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cruzamos 21 minutos y medio, luego tenemos el partido de Mayo Chinidense con Jorge Casana, Niño y los compañeros. El partido del Este 0-0 buscando la salida. La encontró Falabella, pide compañía.
pica sobre izquierda, atención con esta, buena entrega por el medio, se metía Larralde, se desvió, córner, tiro de esquina. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de fe. Bien Larralde a la izquierda, Ricardo. Sí, es un jugador que tiene mucha técnica. El Larralde quizás no tanto despliegue físico, pero es muy seguro con la pelota en los pies. 22. Desde los Piños de Álamos en Mendoza, Cacopas un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos, échate seguro protegiendo tu futuro siempre. Paredes le va a pegar de zurda, colocó el remate, tiró, vino un rechazo. Atención con esta, fuerte remate y afuera. Le pegaba Elvio Vera, desviado, poste derecho. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llamaros al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, que ladrillo, teja, broma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Por la Copa Sudamericana, el miércoles 4, Trinidense Olimpia, 21:30 horas. En Defensores del Chaco, el árbitro para este encuentro, Piero Massa de Chile, y en el VAR, Leodán González de Uruguay. De lo más afamado, digo el nombre, Piero Massa, Ricardo. Sí, es el árbitro 1 de Chile, y también Leodán en el VAR. Últimamente siempre Leodán en el VAR. Señoras, señores, 23. En verano paga con tarjetas Bancorp en bodegas, restaurantes, supermercados y laterías de Sambre Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Bancorp crece desde la raíz. Sorteamos un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún. 30.000 guaraníes de compras y accedes a un cupón. Viví el verano con Punto Farma. 23 minutos, señoras, señores, 0-0 partido en este con muy buena concurrencia. El balón para Banco pone para Chala. Controla al ecuatoriano. Mandó la pelota sobre la izquierda para Vera. Vera movió balón a la derecha. La fue para recibir Vargas. Vargas puede jugarla para Lecano, metió para Vera. Una misma línea derecha-izquierda y aparece sobre la punta zurda cargando Olimpia. Chalá adelantado. Fíjate, Ricardo. Muy adelantado Chalá. El que tiene que bajar un poco más ahora es Ale Silva para darle equilibrio al medio campo, si no lo toma mal parado Ameliano y puede sufrir Olimpia. Dejamos en claro que Chalá es como un extremo izquierdo, Víctor. Sí, prácticamente a la altura del más, casi Aníbal Chalá. Y noto que la gente lo está estimulando bastante al ecuatoriano. ¿Quién es el que cubre sobre la izquierda? ¿Franco o quién es? Franco cubre la subida de Chalá. Sí, Fabián por Franco. eso digo, no. Estoy hablando del que se queda en lugar de Chalá en el fondo en Olimpia. No, Alex Franco está hacia la derecha. El que ahora se acomodó, Rodrigo Pérez, en esa zona. Pérez, ocupando la posición de Chalá. 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en formación, cupones extras. Venía al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salía rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Señoras, señores, partido de 0-0. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostá a la sponsor oficial del Albirroja. El partido, Ricardo F. Bueno, el partido de ahora ya no tiene la misma precisión que en los minutos iniciales. Sí, recién una equivocación, casi gol en contra. Después tapó una tapada doble por parte del arquero Martínez, que pudo haber sido el primero de Olimpia. Confusión en la defensa de Ameliano. La pelota a la derecha la tiene Franco, va para el centro, va a colocar el remate, enganchó brillante para atrás y la pelota del arquero, el rechazo sin intención, pero fue para el arquero, Ricardo. Sí, para el arquero, no fue un pase deliberado tras ese movimiento de Franco abierto por derecha y llegando por sorpresa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco indica Arturo. El partido en el este está 0-0. Seguro Chaco. El rendimiento de Olimpia, Ricardo. Bien, hasta el momento bien. No convirtió, eso lo puede ir lamentando si es que el partido sigue de esta forma, llegando, rematando sin convertir, y ni hablar si Ameliano se llega a poner en ventaja. Pero el que está todavía en deuda es Ameliano, todavía le falta y mucho. Lo que Olimpia nos acostumbró son los 10-15 minutos a puro presión y después baja, ¿no? Pasa que Olimpia convierte muchos goles en los primeros minutos y ahora no convirtió.
El partido igualado a 0, largo y mal. Habrá tiro de portería para Olimpia. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sánchez fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Señores, 0-0. Venga en Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Sábados de descuentos en supermercados Stock, 15% con tarjeta crédito Itaú y 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Víctor Villalba. En este momento Vitamina parado, dando indicaciones. Algo se nota que quiere ajustar todavía en la zona defensiva, porque le habla a Olmedo, que lo tiene más cerca, y a Gustavo Vargas. Y Nani dentro de todo tranquilo, por más de que en algún momento no le gustó alguna jugada de ataque de Olimpia, pero dentro de todo no es que se pasa gritando ni haciendo permanentes ademanes el técnico argentino de Ameliano. Pelotazo largo, Vera, pero viene un golpe de cabeza. Otro detalle cuando habíamos con Víctor y los compañeros, Ricardo. 8 cambios en Olimpia, pero el partido es el miércoles. Totalmente. Hay que ver a quienes ponen el segundo tiempo, si lo va a poner en tienda, sé por ejemplo Alcaraz. Claro, si necesita quizás Alcaraz, si necesita marca Richard Ortiz o Alfaro, hay que ver cómo mueven las piezas. Vera bien Ocampo, giró, atención con esta, remata al arco, fuerte Víctor, ¿el gol o no? Y se lamenta Sebastián Aranda porque solito entraba a la derecha y no le quiso pasar su compañero. Probó suerte de media distancia, pegó en el jugador de Olimpia y perdió la pelota Ameliano. 28. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos y Nones, café traición grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, CBYLM 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ricardo. Bueno, recién lo tomaban a Richard en la toma y Richard está dando indicaciones, casi como un técnico allí desde la banca de suplencia. De hecho, que ya lo hizo hasta con Ramón Díaz. Él se levanta y da indicaciones. Le cuesta más el partido afuera que adentro, parece a Richard Ortiz. El jueves 5 a las 19, puntualmente, Nacional Recoleta por la Sudamericana. Árbitro para este encuentro, José Burgos de Uruguay, y en el VAR, Leodán González, también de Uruguay. Todos los partidos, los dos partidos, miércoles y jueves, Defensores del Chaco. Hablamos de la Sudamericana, pelota en la controla Vera, la domina Vera, tiró para Ocampo, vino cierre de la marca. En el fondo la pelota va a salir del área. Viene peleando otra vez Vera, viene cubriendo, Olmedo cayó. ¿Qué pasó, Víctor? Es tiro libre para Ameliano y amonestado César Olmedo. Mira que Levantó sobre la las pierna. rayas penales. Levantó la pierna justito, impactó en la frente de Elvio Vera. Los de Ameliano piden otra tarjeta. Piden que sea jugada de roja. A mí a la distancia me pareció que era fuera del área. Por lo menos noto que piden roja. Los de Ameliano no sé si da para tanto. Quedó lesionado Elvio Vera. Ya piden rápidamente la asistencia porque justito en la frente lo golpeó César Olmedo. Pero fuera del área, como decía, no, incluso sobre la línea fuera, Ricardo. Sí, y lo salva que él quiere jugar la pelota y lo impacta de lleno a Vera. Me parece que la tarjeta amarilla está bien. Estamos cerca de los 30. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power, y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. El partido está igualado a 0. A ver, cambio. O no pasa nada. Ahí está, vamos a ver, cerca de los 30 minutos, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto, indicar duro. El partido está igualado a 0. Y su seguro Chaco. Aprovecha Nani para dar indicaciones, Víctor. Sí, habla con Valentín Larralde, con el volante argentino, habla en este momento Roberto Nani, ya que lo van a atender a Elvio Vera dentro del campo. Indica Derlis Benítez, pausa para hidratación, aprovechando el contexto y este momento. Por las dudas en Ameliano se empieza a mover Freddy Vera, también Nani le hace el gesto a otro jugador, así que está en duda la continuidad de Elvio Vera, por lo que noto aún no se levantó. Por las dudas se mueve Freddy Vera y hay otro jugador de Ameliano, Alex Servián, el que empieza a calentar. Muy bien, señoras, señores, la igualdad a 0 en el este. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados ante Equivol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Un sentido Vera, Víctor, Sí, y me parece a la distancia que hasta tiene un pequeño corte por la forma en la cual lo están atendiendo. Todavía no se levanta, entre el médico y el kinesiólogo de Ameliano lo están tratando dentro del campo.
Y me parece que Derly Benítez se dio cuenta que iba a tardar la atención, entonces aprovechó y dictaminó la pausa para hidratación, donde ambos técnicos salen a dar indicaciones, tanto Vitamina como Roberto Nel. En Argentina, 22-15, Talleres de Córdoba con Ronaldo Martínez se enfrenta al San Lorenzo de Orlando Gil. 31 minutos y medio, Víctor. Sí, ahí hacen el gesto a la banca. Que se muevan los suplentes. El médico le indica al asistente técnico que se sigan moviendo porque fueron a sentarse Freddy Vera y Alex Servián. Creo que quedó algo aturdido Elvio Vera, porque noto que le está haciendo preguntas el médico, lo mira Elvio Vera, hasta Olveira se preocupa por Elvio, se va y le habla al arquero de Olimpia, no está reaccionando de manera positiva, por eso el médico le hace el gesto a los suplentes que se empiecen a mover de vuelta, más en duda todavía la continuidad de Elvio Vera. Bueno, ¿cuántos minutos ya, Víctor, de parate? Y 3 minutos por lo menos en este momento. Ahora el árbitro ya le hace el gesto a los jugadores que retornen. Va a salir a un costado de Elvio Vera, se mueven los suplentes de Ameliano. Veremos si continúa o no el 10 del conjunto de la Vía Azulada. Le reclamaron roja, ¿no? Al árbitro. Pedían roja, 2 jugadores se acercaron a pedir roja. Yo no sé si era para tanto, pero todavía no se repone Elvio. Ahora otra vez se agacha, se derramó un poco de agua en la frente. César Olmedo se da cuenta de la falta que hizo, se acerca y le pide disculpas a Elvio. Todavía no está normal, caminata lenta, mirando hacia abajo, hasta lo noto un poco mareado. Ahí veo que hace el gesto, estoy ok, quiero seguir hacia la distancia, pero su caminata no fue recta, por eso me genera dudas. Va a probar Elvio Vera y después se va a determinar si está en condiciones o no de seguir. Hay tiro libre para Emiliano. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Subió Rodríguez, Paredes, 33 minutos. Cerca de uno de los palos Olveira, tiro libre, quemante, peligroso, 13 Muralla. Ubicó la pelota. ¿Quién le pega, Víctor? Fabián Franco. Fabián Franco va a tirar, sí señor, 33. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Cada vez que cargas en Copetrol son más beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y los canjeas cuando quieras descargar la Copetrol. Vamos. Fabián Franco y Paredes le dejó a Fabián Franco. Vino el disparo al arco, le va a pegar al arco. Atención, 13 Muralla. Los tatitos, Olveira le pegó, tiró a la muralla. Se va sobre la izquierda, Franco otra vez picó. Colocó el centro, en el fondo revienta Olimpia. Así como la cancha Tu Futuro también se juega con Decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Sí, señor. Volvió Elvio Vera, pero yo la verdad no lo noto normal. Camina despacito, miró ya 3 veces hacia abajo. Los médicos quedaron cerca de él por las dudas. Ahora veo que le hace otra vez el gesto al doctor, que está todo bien. Y va a continuar Elvio Vera. Cayó recién Cristiano Campos, fue un choque de cabeza, se nota el golpe leve, por eso se levantó rápido el 9 de Ameliano. Cerca de los 35. Vuelta a clase con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0182 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos usados y más. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Chalá Ferreira lo acompañaba en la marca y corrían. Anda, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera capa Petro Chaco, precio calidad de litros te indica Arturo. El partido está igualado a 0. Eso seguro Chaco. Ale Silva enganchó, se metió bien al área, va a colocar el disparo, tiró muy abierto y afuera, Ricardo. Sí, entre un disparo al arco y un centro, lo que intentó Ale Silva, un jugador desequilibrante. Que le da lo que necesita Olimpia, esta jerarquía en la mitad de la cancha. 0-0. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, fácil. Marca paraguaya, potencia que nos une. El asistente tenía banderín arriba ya arrancando con el banderín, dejó seguir el árbitro. Cerca de los 36. Múnich original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta.
Bueno, Darío. En San Justo y Rosanglos planchó las chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 098-330-8813 Re San Justo y Hierros. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Vela cayó, Víctor. Sí, otra vez el Biovera ha caído, pero esta vez fue un golpe en el pie. Fue una jugada en la cual lo cruzó Alex Franco, no se cobró falta, ahora se levanta de a poco el Biovera. Muy bien, 0-0. En San Justo y Rosanglos planchó las chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo Socorro Ñembú. Venta 093-30-8813 Re San Justo y Hierros. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Muy bien, Ricardo. Lastimosamente lo de Elvio Vera, que lo dejó un poco aturdido, un poco confundido, digo, para las pretensiones de Ameliano. La falta fue fuerte, pero no era para tarjeta roja lo que pedían los jugadores de Ameliano. Creo que la tarjeta amarilla es más que suficiente. Lo que sí noto son problemas en la zona defensiva, principalmente en Juan Vera. Les cuesta jugar en esa posición. Y creo que por ahí tiene que atacar un poco más a Ameliano. Un saludo muy especial y cariño para vos y toda la familia. José Carlos Guiñón en la sintonía, en frecuencia José Carlos, en la sintonía Fútbol a lo Grande Monumental. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones Café Traición Grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Recién cayó Alex Franco, afortunadamente no paró el partido porque si no se iba a cortar el ritmo de vuelta, se tomó un rato el rostro, dio un par de vueltas, se dio cuenta que el árbitro no paró e inmediatamente se levantó a seguir Alex Franco. 0-0, pero Olimpia no llena la expectativa, es cierto, podrá justificarse la variante, pero es así, Ricardo. Es que se quedó Olimpia. A partir de los 20 minutos de esta primera etapa, Olimpia ya no fue el mismo de esos minutos intensos, donde estuvo cerca de convertir, un remate al palo de Seba Ferreira, dos buenas jugadas de Lescano. Así que vamos a ver cómo sigue desarrollándose en lo que queda de la primera etapa y por supuesto en el segundo tiempo, si mete mano en el equipo e ingresan algunos titulares en el conjunto de Olimpia. Cerca de los 40. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 098444437. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chaco Mero Automotores. A las 21:30 en la MLS, San José recibe al Atlanta de Miguel Almirón. Atlanta, donde se va a sumar ahora Galarza, Matías Galarza, 39, se sumó Galarza, ex Talleres. Con Recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Señores, 0-0. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahorra con Caja Mundial y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos 10 millones también llevan la mochila. La vuelta clase ya llegó a la Caja Mutual. Indicaciones de los técnicos, Víctor. Y Vitamina Sánchez preocupado, brazos cruzados en este momento, habló bastante con su asistente en los últimos minutos. Se nota que quiere que termine urgente el primer tiempo para reacomodar algunas cosas y dar indicaciones en el descanso. Nani mucho más tranquilo, con un perfil más de tranquilidad por su gesto corporal. Se nota que ciertamente le está gustando, lo que probablemente le falta un poco más de ataque, pero en cuanto a orden, en cuanto a lo que no sufrió en gran parte del primer tiempo, seguro satisfecho hasta ahora Roberto Nani. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Chaco en Villa Arturo. Partido está igualado a 0. Y su seguro Chaco. Amarillo no, Víctor. No va a haber tarjeta. Protesta todo Olimpia, pero no habrá tarjeta. Sebastián Aranda, el que hizo la falta contra César Olmedo. Aranda con la falta le protesta Silva y esto le dice Silva. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la Laurisiva. Más jugas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Estaban cerca Benítez y Rodrigo, Arturo. un poco más saliva. Larralde en Ameliano, sí. Recibe otra vez atención el Biovera, le están derramando agua en la cabeza nuevamente al 10 de Ameliano, que salió a un costado.
La pelota sobre ataque para el equipo de Olimpia. Bien, atención, Lescano jugó a Chalá, brillante. Chalá mandó el centro apuradito. Muy bien, Lescano. Bien, Lescano. Tiene mucho panorama. Sabe con la pelota. Es inteligente para jugar, para habilitar. Y el que todavía no metió un buen centro es Chalá. La pelota sobre el área. El balón se va a perder afuera. ¿Quién cayó? Cayó Alejandro Silva. Levantó el brazo reclamando una falta de Abel Paredes. Creo que fue un choque casual. Todavía no se levanta Ale Silva, ahora lo ayuda Julio González a reponerse al uruguayo de Olimpia. Le están haciendo otra vez las pruebas, creo que tiene que ver con algún mareo, la mirada fija a Elvio Vera. Ahora hasta el cuarto árbitro se acerca y le pregunta, ¿estás bien? ¿Estás bien? Como para asegurarse. Por este tema de la conmoción cerebral que a veces suele pasar, hay algunos síntomas que permiten detectar que un jugador no está probablemente entero en ese sentido. Ahora le autorizan a volver a Elvio Vera, que otra vez salió a un costado por el golpe en la cabeza que recibió hace varios minutos. 42. Energy Gas llega hasta tu casa, no te más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de cuento de productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. El partido igualado a 0 hasta ahora. ¿Qué se vio, Ricardo? Se vio en Olimpia bueno en los primeros 15, 20 minutos, después se quedó, mejoró Ameliano también, se dieron las dos cosas. Olimpia como que se frenó y Ameliano empezó a crecer, lo que decía Víctor hace un rato, no lo vemos tan preocupado a Roberto Nani y sí quizás un poco más nervioso a Vitamina Sánchez, que sabe que Olimpia tiene que ganar para seguir en la punta. Dando continuidad a la fecha 8, el día de mañana, Nacional Guaraní. En el Arsenio Erico 18:30, arbitraje de David Ojeda y en el VAR José Méndez. 42 minutos y medio. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Bueno, de a poco termino el primer tiempo, que no dejó muchas cosas, Ricardo. No dejó muchas cosas. Ameliano con todo lo que tiene, con todo lo que puede. A mí me parece que en el segundo tiempo podría ingresar Freddy Vera por Aranda, que aportó nada. Y ahora se le escapa una pelota de manera increíble para ver si así puede dañar a una zona que me parece bastante factible, porque Chalá se va mucho y porque a Juan Vera le cuesta marcar como segundo central. Y otro detalle, ¿no? Que lo más importante no es lo más importante, el detalle importante para Vitamina lo de Lescano, ¿no? Sí, el debut de Lescano, que lo está haciendo bastante bien con la camiseta de Olimpia. Muy bien, señores, 44. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billeta 92, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaoli, la camionetaza al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Voy a decir nomás, yo creo que Alcaraz en el segundo tiempo, y vos, Víctor. Sí, yo también pienso lo mismo. Con este 0-0 con más razón va a entrar Adrián Alcaraz. ¿Pero por Sebas o con Sebas? Por Sebas. ¿Qué secreto, Ricardo? No, porque yo creo que lo puede poner dos delanteros, necesita. Necesita tener dos, digo, más fuerza. La pelota va a la derecha, atención, se metió bien para buscar la pelota, viene el gol de Olimpia, encaró Lescano, disparo al arco y rebote, con todo otra vez sobre la punta sur, la del más disparo, la pelota dio Martínez, era gol, no fue, carga otra vez Olimpia con todo, sí, Ricardo. Bueno, una gran jugada del más, el remate de primera de Ferreira. El arquero con el cuerpo le dijo que no, que cerca Olimpia del primero antes de que se vaya la primera etapa. Olimpia se quiere ir al vestuario con un gol. 2-3 remates al arco y el arquero lastimado, Víctor. Sí, en la segunda de Olmedo la quitó de vuelta al lateral y ahí cayó Miguel Martínez. Por eso para el juez del encuentro del partido, como para que Miguel Martínez reciba la asistencia dentro del campo. 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros hasta indicar duro. El partido igualado a 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Muy bien, del MAS con la asistencia, incluyendo, ¿no? ¿Verdad? Sí, es un buen jugador también del MAS. Una de las promesas que tiene Olimpia, que está cumpliendo la regla del sub-19. 0-0. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, seguro tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar seguro, cobrar con Mango. Crystal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal Caos, cristalizando sueños. En Argentina se están disputando 67 minutos de juego. Boca Juniors 1, Gimnasia de Mendoza 1.
En Boca Juniors, Adam Vareiro arrancó de titular, marcó una asistencia, mientras que Gimnasia Mendoza, Blas Armoa en la banca. Señoras, señores, 0-0. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participaste en la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. De a poco termina este primer tiempo del partido con una invasión de Olimpia sobre campo rival sin poder definir. Incluso Chalá otra vez arriba, golpe de cabeza para el arquero de Ameliano. En Rumbos estamos para que verte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. De a poco se va este partido. Los dos tuvieron más Olimpia sobre el final de la etapa, Ricardo. Sí, empezó bien y está cerrando bien la primera etapa Olimpia, y el conjunto de Ameliano quizás lo más cercano al gol fue ese cabezazo que metió Benítez, que erró el arco, pero que estaba muy solo, que se le escapó a los dos centrales de Olimpia. Después no hizo mucho, tuvo la pelota, la tuvo un poquito más que en los primeros minutos e intentó hacer que Olimpia no juegue tanto, que no abra tanto la cancha, pero le falta peso en ofensiva. Hay que ver si Elvio Vera al segundo tiempo, Víctor, Tengo esa misma duda, Arturo, por la forma en la cual está terminando este primer tiempo. Casi ya no picó desde que recibió la segunda asistencia, le derramaban agua en la cabeza. Vamos a ver si retorna después del entretiempo del Biovera. 0-0. En Concasa, Caladrillo, Tejedor, Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. con Bancopa, colegios y universidades. En hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. En 2 minutos termina el primer tiempo. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 770 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras y acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení el ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. De a poco se va este primer tiempo del partido. Una sola amarilla exhibida por el juez, Víctor. Solamente César Olmedo fue amonestado en el primer tiempo. Que Ameliano reclamó pulsión, ¿verdad? Ameliano pedía roja. Tímida protesta en realidad. Dos jugadores se acercaron, hacían el gesto de que era jugada de roja y quedó ahí la situación. Solo amarilla para Olmedo. En 1 minuto se va el primer tiempo en el este. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases comprando 4 cubiertas Cumo, te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Pidiendo Aranda, saliendo al fondo González. Pelota sobre la izquierda, la vino dominando Paredes. Reclamó Vera, bajó campo, buscó Rodríguez, Benítez y Larralde baja. Fuera del área, la domina, la toca Larralde, va a matar el centro. Juega la pelota para Rodríguez, buscando por el medio también Benítez, carga Ameliano. Se va al primer tiempo, pelotazo muy largo, viene un golpe de cabeza. Saca en el fondo como puede Olimpia. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en Velocharte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albi Roca. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El último ataque del partido la tiene Olimpia. Del MA bajó, buscó Del MA. Pelota sobre la izquierda, Franco pedía. Reclamaba Del MA, Chalá y se va. Señoras, señores, con el centro de Chalá, con la duda de Chalá, se va el primer tiempo 0-0. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Terminó el primer tiempo. Lo cubría Pérez a Chalá, 0-0, Víctor. Y justo yo decía, Arturo, que el público lo estaba estimulando a Chalá cada vez que tocaba la pelota. En esta última nada de eso. Querían que meta el centro, era la última. Pasó para atrás y se escuchó un abucheo del público franjeado en la zona de preferencias. Ahora veo que los compañeros se acercan a él también para darle fuerza. Se saludan entre ellos. Se van a ir retirando juntitos los jugadores de Olimpia. Se juntan del otro lado los de Ameliano. Y Elvio Vera se está yendo solo con los médicos. Y hace el gesto moviendo el cuello, como cuando a alguien le duele la cabeza. Yo creo que no va a volver al segundo tiempo. Lo noté raro desde su último ingreso. Se toma la zona de la oreja derecha y ahora entiendo por qué está aturdido. A mí me parece hasta que no está teniendo una caminata recta. Se nota que el golpe fue en la zona de la oreja derecha, le genera algún dolor, capaz algún zumbido, y eso lo tiene a mal traer a Elvio Vera. Estoy casi seguro.
va a recibir atención en el vestuario, pero con este síntoma que está experimentando veo muy difícil su continuidad del partido. Es más, solito él se retiró, se acercó al médico, fueron caminando juntos y atrás de ellos los otros 10 futbolistas que ahora mismo se retiraron ya al campo vacío de los jugadores titulares, porque en realidad sí los suplentes de Ameliano quedan a calentar en este momento dentro del césped del estadio Antonio Aranda. Y el público sí, Víctor. Y el público tuvo sensaciones encontradas porque tuvo un arranque con mucho entusiasmo, aplauso aquí, aplauso allá. Parecía que Olimpia rápido iba a abrir el marcador, que se lo iba a llevar por delante a Ameliano, y esa misma energía del equipo se transmitió a la gente. Después, cuando el equipo se iba apagando, lo mismo notábamos en el público. Al final, en algún momento se escuchó algún murmullo, alguna jugada en la cual más o menos 30-35 del primer tiempo tocaban para atrás y se nota que la gente quería que vayan para adelante, más o menos con sensaciones divididas. La gente de Olimpia, tampoco hubo una silbatina generalizada ni una inquietud generalizada, pero se nota que querían irse en ventaja, por lo menos en el descanso, los aficionados de Olimpia. Y ahora miro otra vez hacia arriba y para mí que entró mucha gente, incluso 10-15 minutos de desarrollo del juego. Ahora yo creo que llegamos a 18.000 personas, así mirando rápidamente lo que tenemos arriba. En preferencia la gente parada, en gradería no hay lugar, Plateas casi se llenó, en Norte entró al final mucha gente. Creo que vamos a tener una muy buena recaudación, que de hecho era el objetivo del Sportivo Ameliano al traer el partido aquí a Ciudad. Muy bien, la opinión de Ricardo en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya en 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se fue la primera etapa de un partido donde fue favorable lo futbolístico a Olimpia, pero en el resultado nos quedamos con las ganas de ver algún gol. Tampoco hubo opciones tan claras. El palo quizás, ese remate de Seba Ferreira, o el último remate de Seba Ferreira que la quita con el brazo, con el hombro, el arquero Martínez de Ameliano. Después no fue un partido con mucha claridad a la hora de atacar. Sí sorprendió el hecho de cómo jugó Olimpia en estos primeros 45 minutos. Olimpia tiene muchas etapas en los partidos, o divide los partidos por momentos jugando bien, por momentos entrando en equivocaciones, por momentos se nota un equipo con transiciones rápidas, en otros momentos elige más salir con la pelota dominada pero sin apurarse mucho, exagera un poco de toques, así que hay que ver cuál es la parte más importante o la parte que más quiere en todo este desarrollo. Si uno va dividiendo las etapas de Olimpia, ¿qué es lo que más quiere Vitamina Sánchez? Un equipo más directo, un equipo con más elaboración, un equipo que le gusta abrir el terreno de juego. Hoy, por ejemplo, si uno mira, Lescano y Delmas son los encargados por las bandas. Cuando en su momento Lescano jugó por dentro, Delmas también por dentro, Delmas en Olimpia, Lescano lo hizo en Libertad, o jugando detrás del 9, detrás del punta, donde también se siente cómodo. Pero yo no sé si le gusta mucho la idea de jugar abierto por el sector derecho a Lescano, y quizás además sí le sienta un poco mejor esa posición por la calidad que tiene, porque me parece que entre los dos está más dispuesto al sacrificio. Hablo de Eduardo Delmas, no así Lescano, que si bien Delmas también es un jugador talentoso de mucha técnica, creo que Lescano es más fino en ese sentido. Si miramos lo que puso Nani, yo creo que lo más flojo de Ameliano es el chico Aranda, que lo va a sacar en el inicio del segundo tiempo, o debería sacarlo para aumentar las pretensiones de Ameliano a la hora de atacar precisamente. Vera puede ser el sustituto, hablo de Freddy Vera. Ahora, ¿qué le cumple o qué le está dando este chico Aranda a Roberto Nani, que nosotros no vemos y que para el técnico es importante? Es una pregunta interesante. Yo digo, casi no atacó por el sector derecho, le costó mucho, y tampoco se fue franco.
Fabián Franco, y al no tenerlo ni a Fabián con mucha salida, ni a Aranda, volante abierto, entonces como que no atacó. Y si uno mira el partido en toda su dimensión, en esos 45 minutos, cuando la pelota caía más a espaldas de Chalá y a la izquierda de Vera, se complicó Olimpia. Claro que no tenía quien ataque. Entonces por eso uno miraba y Chalá prácticamente era un volante de llegada, un volante abierto por el sector izquierdo. Si tomó nota el flaco Nani, su cuerpo técnico, y meten un hombre con más experiencia por ese sector derecho del ataque izquierdo de la defensa de Olimpia, por ahí puede empezar a maquinar y por ahí puede empezar a molestar más y a quitar ventaja a Meliano. Nosotros cuando terminó el partido, donde Olimpia le gana a Libertad, la conferencia de prensa del ayudante de Vitamina Sánchez, porque Vitamina fue expulsado en el clásico y no dio su conferencia ni ahí, ni pudo dirigir el partido ante Libertad entre semana. Pero cuando nos enterábamos aquí en la mesa de Fútbol a lo Grande de los cambios que iba a meter Olimpia, como que llamaba un poco la atención. Pero un día antes de estos cambios masivos, el jueves, yo decía, algo que nos está acostumbrando el técnico de Olimpia es a meter entre 3 o 4 cambios de partido a partido. El primero lo hizo en el primer adelanto de fecha, que fue la segunda, donde Olimpia visitaba al 2 de mayo en Pedro Juan Caballero. Ahí metió unos cambios llamativos, sí o no. Después volvió al equipo original, al equipo titular, volvió en la fecha 4 a cambiar, cambió en la fecha 5, puso lo mejor que tenía en la fecha 6 en el clásico, ya con bajas sensibles como la ida de un jugador importante como Rodney Redes a Ecuador, la lesión de Leguizamón. Entonces ahí tuvo que cambiar por obligación, por necesidad. Y no porque quizás le haya convencido la forma en que él quiso o quería jugar el clásico, lo ganó y pasó a un segundo plano. Cambió contra Libertad, ahora vuelve a cambiar en este partido. Entonces esos cambios que va haciendo permanentemente es como que nos está acostumbrando el técnico, que no podemos decir solamente cambió hoy porque tiene el partido del miércoles, partido más que importante para Olimpia en su continuidad en la Copa Sudamericana y de ser un equipo internacional durante el año, de lo que va de este año 2026, recordando que Olimpia no pudo clasificar ni siquiera a primera fase de Copa Libertadores de América porque no le alcanzó el acumulativo. Si vamos nosotros, entonces no nos tenemos que sorprender con los cambios. Pero este equipo que puso Olimpia, con Olmedo que ingresó, con Chalá que volvió y con una defensa nueva porque arrancan Vargas con Vera. Después en la mitad de la cancha no está Richard Ortiz, está Pérez, está Silva, Franco que ya venía jugando, mantiene la posición y los nuevos, Lescano, Sebastián Ferreira que vuelve después de la expulsión del partido contra Rubio Ñu y del más que está jugando por la regla del Sub-19, pero no solamente juega por la regla, sino porque lo está convenciendo al técnico. 8 cambios que mete Olimpia en los primeros minutos, fue un equipo intenso, un equipo que empezó a martillar al arco rival, que ganaba los rebotes, esa segunda pelota que son tan importantes en el fútbol, pero le duró 15, 20 minutos. Después bajó el ritmo, bajó la intensidad, se acomodó mejor a Meliano, empezó también a cambiar golpe por golpe, no hubo jugadas claras, repito, excepto ese remate de Sebas Ferreira que pegó en el palo y el último remate de Sebas que tapó con el cuerpo el arquero Martínez. En cuanto a Meliano, un centro mal ejecutado, un despeje a media de la defensa de Olimpia, le pegaba de primera el chico Vera, pasó cerca. Después el cabezazo de Benítez que saltó muy solo ante una defensa estática de Olimpia que sí llamó la atención porque son dos centrales que tienen buen físico y que van bien por arriba. Sin embargo, el volante central de Emiliano Benítez le ganó en la altura, le ganó en el golpe de cabeza. Después tampoco tuvo opciones claras el equipo del flaco Nani, que repito, me parece va a ser el primero en cambiar.
y lo va a quitar al chico Aranda. Muchas veces lo saca Aranda, lo pone a Servián, otras veces cuando juega Freddy Vera, igual entra Servián, pero yo hoy pensando en los problemas que puede llegar a tener Olimpia, que todavía no los tuvo porque no lo atacó mucho Ameliano, pero regalándose permanentemente las espaldas de Chalá y un Vera que no se siente muy cómodo jugando como segundo central, me parece que el ingreso de Freddy Vera le puede dar una solución, entre comillas, a Ameliano para que pueda atacar y para que pueda dañar el arco rival, el arco defendido por Olveira, que todavía no tuvo una tapada importante. Si vamos por Olimpia, quizás salga con el mismo 11 y cuando sí empiece a pasar el tiempo y si no consigue el primero del partido, entonces allí se impone el ingreso de Alcaraz, de un Alfaro para tener un poco más de dinámica en la mitad de la cancha, puede ser por el propio Pérez o por Silva, pero así como están las cosas me parece que el más obligado después de lo que vimos en el primer tiempo es Ameliano de mover el banco de suplentes, de poner un poco más de fuerza de mitad de cancha para arriba. Me parece que Vitamina Sánchez va a esperar un poco más, acostumbrado a no cambiar demasiado en los segundos tiempos, digo en el inicio de los segundos tiempos, y creo que si miramos los primeros minutos de Olimpia, el equipo no decepcionó, el equipo hasta por momentos jugó un poco mejor y tuvo más llegadas. Claro, si quiere algo diferente, si quiere llegar con más rapidez, allí sí tiene que hacer algunas modificaciones. Si quiere jugar con pelotas largas, me parece que el indicado es Alcaraz. Ahora me preguntan si yo soy técnico, si lo quita Sebastián Ferreira. No, yo no lo quitaría a Ferreira. Y me inclinaría, inclusive me inclinaría a quitarlo a Delmas. A no ser que a Lescano le esté costando el partido, porque viene de un parate importante, o sea, jugó muy poco en lo que va del año, jugó poco el año pasado también, y si es que lo quiere proteger un poquito más a Lescano, podría ser Lescano. Entre Lescano y Delmas, para mí está el cambio si ingresa Alcaraz, si yo soy el técnico de Olimpia, claro que yo no lo soy, y puede llegar a ser lo que hace casi siempre, jugar puesto por puesto, hombre por hombre. En ese caso lo va a sacrificar a Sebastián Ferreira para que pueda ingresar Alcaraz, que le está dando un rendimiento mucho mejor, que el público ya lo quiere y que fue el autor del gol en el último partido, el partido entre semana contra Libertad. Muy bien, Víctor. En este momento retorna Olimpia y son los mismos, sin cambios, el equipo de Cano. Y ahora está volviendo Ameliano. Tiene hasta ahora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vuelve el Biovera. También Aranda, vuelven todos, mismo equipo, sin cambios, ambas escuadras para el segundo tiempo. ¿Cuándo se va a saber la recaudación? Yo creo que durante la conferencia Ameliano no tiene problema en publicar, así que nos van a pasar el dato exacto. Me animo a decir 18.000 personas, vamos a ver si acertamos o en este caso hay más o menos, después vamos a saber eso, pero sí Ameliano va a dar a conocer el número final de recaudación aquí en el este del país. Porque Teche nos decía nosotros, si eras vos, 18.723 personas. Sí, totalmente, él era más exacto. Sí. Solo aquí debo decir que la falta de costumbre me puede jugar una mala pasada, porque no es que venimos cada tanto a Ciudad del Este, así que si fallo un poquito esta vez pido disculpas, pero creo 18.000 así mirando desde arriba. Muy bien, sin cambio para el segundo tiempo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. El árbitro para autorizar el segundo tiempo del partido. Pregunta, ¿todo está bien, señoras, señores, en el este? Enorme concurrencia, va a arrancar la segunda parte y comenzó el segundo tiempo con Huguito. ¿Cómo quiere que le diga al niño Jorge Huguito en los controles? Huguito, no, Huguito. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué es lo que te ocurre en mitad ahí? Señoras, segundo tiempo en cancha. Sin cambios, reiteramos, Víctor. Así es, Arturo, sin modificaciones, empiezan otra vez el segundo tiempo los mismos 11 que habían jugado en la primera parte. ¿Qué opinás de Vitamina? Porque no cambia, sigue creciendo, Ricardo. Sí, es que Vitamina no es de cambiar muy apresuradamente en los inicios del segundo tiempo. Paredes colocó centro, tiró, atención con esta, Chalá corre decidido, Ameliano, de entrada en el segundo tiempo y Chalá, respaldado por el público el ecuatoriano Víctor, ¿verdad? Sí, las veces que tocó la pelota hasta ahora aplausos, salvo la última del primer tiempo donde hizo un pase atrás en vez de meter el centro.
después en general se nota que la gente quiere que levante su rendimiento y apoyarlo después de lo que fue el último partido para el olvido de Chala. Paredes, Larralde buscaba también por el medio campo que intervino poco. Primer minuto, segundo tiempo en el este. Sábado de descuentos en Supermercados Stock, 15% con tarjeta de crédito Itaú y 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Señoras, ¿qué pasó, Víctor? ¿Ligó quién? Sí, Lescano el que recibió la falta y la amarilla para Jonathan Benítez. Es el primer amonestado en el partido. El primero en Ameliano, el segundo en el partido, Jonathan Benítez con la amarilla. Muy fuerte y anunciado, ¿no? Sí, directo al físico, directo a lastimar al rival. Va Benítez, que tiene este tipo de cosas. Creo que contra Cerro también fue amonestado en la semana. Señoras, señores, 1:30, segundo tiempo. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota por el medio buscando la salida del equipo de Cano cuando tapón Ocampo. La pelota la recibe sobre la izquierda, teniendo el jugador Vera con el balón, va a cruzar mitad del terreno. Picó Chalá, se metió Chalá, vino cierre ganando bien, cruzando Franco para Mediano. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. Poniendo Ricardo Zuna, presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla Llamen 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ya lo decíamos, Vera, Benítez, Rodríguez, Larralde y arriba, pero que se adelanta Vera para acompañar a Cristian Ocampo, Ricardo, es la verdad. Sí, claro, es Vera el jugador más inquietante que tiene de mitad de cancha para arriba el conjunto de Ameliano, que sufrió un golpe fuerte, se está recuperando. Ahí está Vera, justamente Vera arrancó sobre la izquierda, picó para colocar el centro, sube también Paredes para buscar de taco a Paredes, vino cierre cerca del banderín. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Rebote y afuera, saque de costado para Olimpia, teniendo la pelota Olmedo, deja Olmedo, 2 minutos y medio. Indicaciones de los técnicos, Víctor. Sí, ahora sí, Nani más activo en cuanto a las indicaciones, agitó los brazos. Pasa que nadie acompañó a Elvio Vera en esta situación y eso entiendo que pide a los demás, al otro extremo y al centro delantero. Señoras, señores, en el este 0-0. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante que vuelve a encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por emoji. Ocampo fuerte, alto. Parecía gol de Ameliano, Ricardo. Sí, perdió Olimpia en la zona de la salida de la pelota. Yo repito, entre los dos centrales está el negocio y más todavía inclinado por el sector izquierdo entre Chalá y Vera. No fue bueno el remate, se le levantó mucho campo. Señoras, señores, se mantiene 0-0 en el este. La Plata Empeña es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro Empeña. La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Perro Par construyen contigo. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Y en Argentina sigue el 1-1 entre Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza. En Boca Juniors, Adam Barreiro ingresó de titular, está jugando hasta ahora 88 minutos de juego, mientras que en Gimnasia ingresó el compatriota Blas Armó al minuto 63. Señoras, señores, 0-0. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. Partido no llena la expectativa, se espera más de Olimpia. Sí, más de Olimpia. Que tiene mucho más que el conjunto de Ameliano. Acá se nota la diferencia de plantel, pero también me parece que Nani tiene que mover el banco y ser un poco más agresivo a la hora de atacar. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto en Villa Arturo. Contigo está igualado, sí. Eso seguro Chaco. 0-0, cubre zona media, Olimpia por el medio, teniendo ahí al jugador Franco, al mismo Pérez, Ale Silva que baja, el más se esperaba 0-0. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés, velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos para los más peques. Escribinos al 0182-60-30-30, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Después tenemos a Jorge Casala, Niño y los compañeros para 2 de mayo, chiridense. Rosada habla, no atiendo la de casa Rosada, bajando la aplicación
aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada, hablando tienda online de casa Rosada. Termocalentadores PEISA, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PEISA, una empresa del grupo FB. Bruno Valdés que practicó esta mañana esta mañana nueva incorporación del trinidense. Nos decía Norman Riede que esta mañana ya practicó. De hecho, ustedes saben que no integra la delegación, que no está en Pedro Juan. Se movilizó en Trinidad. Bruno Valdés, nuevo jugador del trinidense. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Hay tiro libre, media cancha, Víctor. Así es, Arturo, la falta fue contra Rodrigo Pérez en la última de Fabián Franco. Y Pérez que le cubre a Chalá, Ricardo. Sí, tiene que hacer ese esfuerzo Pérez únicamente porque Chalá permanentemente al ataque cruzando mitad de cancha. Sí, señor, 0-0 en el este. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas preparadas a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo de los Ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo Socorro, Ñembuí. Ventas al 018-330-8813, Re San Justo, Hierro. La pelota la tiene Aranda para Meliano, se abrió Aranda, cayó. Yo veo falta. Hay un empujón y el árbitro estaba enfrente. Pero no, este de jugar me parece que ya se está, no tiene o no. Dejar jugar. La pelota por bajo, vino cierre la marca, 0-0. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. La pelota por el medio para Ale, la opinión de Ricardo Zuna, presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, si ve, llámame 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vera con la pelota, juega al medio, entregó balón para Larralde, la domina bien Larralde, se acomodó a la derecha jugando para Aranda baja, pone atrás, teniendo la pelota Franco, la tira al medio, mitad de terreno, recupera Olimpia. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0181-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la Americana. Franco con el balón, juega la pelota para el medio, camina sobre campos rivales, juez dice no hay falta. Está sentido el de Olimpia, Víctor. Así es, quedó sentido en la zona de la mitad de la cancha. Silva. Es Alejandro Silva el que cayó. Walter Rodríguez recuperó. Y en la recuperación ahora el que cayó es Sebastián Aranda Ameliano. Así que tenemos uno de cada lado sentido y no se cobró falta ninguna. No, este árbitro, no sé, lo que vos quieras, que dejar jugar, hay que ver hasta dónde llega la interpretación. Eso no es dejar pegar. Claro, porque enseguida alguien se va a calentar y va a meter una pierna fuerte y se va a complicar todo. Atención con este disparo al arco, gol. Olimpia lo hizo Rubén Lescano con debut absoluto y gol. Se había sido excelente figura en el primer tiempo del partido. Aparece Rubén Lescano concretando su gol, su anhelo, y lo dijo públicamente: quiero jugar en Olimpia. Se dio ese gusto, hace el gol de apertura del estadio Antonio Aranda en Ciudad del Este. El centro desde la derecha y el disparo por bajo para Lescano vencer al arquero Martínez. Franco la asistencia, atrás de primera Rubén Lescano, Franco la asistencia de Franco y Olimpia inaugura el mejor. Se dio el gustazo Rubén Lescano de debutar, y de qué manera, llegando a gol y festeja con el público franjeado. Lescano, Rubén, autor del gol, ganando Olimpia Ameliano por 1-0, gritó, festejó, fue junto al público de Olimpia Rubén Lescano. Olimpia puntero invicto del campeonato, gana 1-0. Yo decía, no sé si le gusta mucho jugar abierto por el sector derecho, pero sí le gusta estar cerca del área, detrás del 9, donde en Libertad fue figura, y en esa posición aparece Lescano. Primero Franco para desbordar, para meter un centro precioso, y Lescano para definir de primera con pierna izquierda, para debutar con gol en Olimpia. Protesta todo Ameliano, el gol vale igual, y Olimpia lo gana 1-0. Momento del gol. 8 minutos, segunda etapa. Víctor Villalba. Y protestaba la gente de Ameliano en el inicio de la jugada, una falta contra Sebastián Aranda. Ya el árbitro dice que no, confirma el gol y vuelve a festejar el público de Olimpia. Se viene el primer cambio en Ameliano, camiseta 7, Freddy Vera. Freddy Vera, y se va ahí, ¿quién? Aranda.
Freddy Vera. ¿Se fue Aranda ya? No, todavía no, pero casi seguro. Tiene todos los boletos, como se dice, y sí, se confirma el cambio. De escaso aporte Sebastián Aranda, se retira e ingresa 7 Freddy Vera. Y si no es Aranda. Es que yo en el primer tiempo dije que está haciendo Aranda. Es un jugador menos para el conjunto de Él pierde la pelota en el inicio de la jugada porque se tira, porque no tiene fuerza, porque es livianito para jugar un partido como lo está jugando Olimpia, y de ahí viene el gol. Quizás pudo haber sido falta, pero ya no cobró la primera en la mitad de la cancha contra el jugador de Olimpia, entonces dejó seguir, ni para Olimpia ni para Meliano. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Víctor Villalba. Se retiró Sebastián Aranda, ingresa camiseta 7 Freddy Vera, primer cambio en Ameliano. Pero qué debut, Víctor, de Rubén Lescano. Y lo decía que dijo públicamente quiero jugar en Olimpia, ¿verdad? Sí, totalmente. La gente está eufórica con Rubén Lescano. Desde el primer tiempo estaba así, ahora con todo el festejo que hasta ahora se sigue extendiendo. Ahora algunos encienden las luces de las linternas de celulares como para seguir festejando lo que es este tanto de Olimpia. Amonestado Agustín de la Canal, el asistente de Nani. En la banca de Meliano quedaron calientes porque ellos estaban segurísimos de que hubo falta contra Aranda en el principio de la jugada del gol de Olimpia. Vamos a ver qué dice Nani en conferencia, Víctor, Sí, porque también notaba que protestó bastante. Los jugadores incluso rodearon a Derlis Benítez, pensaron que se iba a revisar, no aconteció eso y están ahora abajo en el marcador. ¿Vos qué viste? Y a mí me parece que fue igual que la de Silva, y así como decía Ricardo, no cobró de un lado, entonces no correspondía cobrar en el otro. Me parece que eso terminó influyendo en la decisión de la famosa ley de compensación, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Como no cobró allá, tampoco iba a cobrar del otro lado. Entonces, todo válido en el gol del Lescano. Pisando con dificultad la del más. Señoras, señores, Olimpia gana 1-0. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Con Recuperar la actividad de tu energía extra, una línea completa multivitamínica para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADI y evolucionamos juntos. A las 22:15 en Argentina, Talleres de Córdoba con Ronaldo Martínez enfrenta a San Lorenzo de Orlando Gil. Muy bien, señoras, señores, Olimpia gana 1-0, variante Sonona, Meliano más, Olimpia, ¿qué pasa, Víctor? En Olimpia lo llaman a Juan Fernando Alfaro, en este momento camiseta 5. Y veo que hay otro jugador cerca de Alfaro, pero justo me tapa el techito de la banca. En un rato vamos a confirmar quién es el que va a entrar junto a Alfaro. Muy bien, señoras, señores, Olimpia gana 1-0. Nuevas mochilas Cel, 4 modelos diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Cel, más info en @Cel Paraguay. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila, afiliados y préstamos 10 millones. También lleva la mochila. La vuelta a clase ya llegó a la Caja Mutual. Quintana te misma a ingresar, Víctor. Perfecto, 28 entonces Hugo Quintana y 5 Juan Fernando Alfaro, los cambios en Olimpia. Muy bien, la pelota cerca del banderín. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Olimpia gana 1-0, gol de Lescano, Ricardo. Sí, que lo buscó desde el primer tiempo, desde la primera pelota que tocó. El Lescano es un muy buen jugador y se nota. Pensé que le iba a pesar un poco más la camiseta, no le pesó absolutamente. Ya convirtió su primer gol en el debut y es una pieza importante para lo que quiere Vitamina Sánchez. 1-0 gana Olimpia. Supli, tu aliado de confianza, hace más de 70 años, hasta 70% con tus productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa en Internet, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Hay una falta que juez sanciona ahora, Víctor, ¿qué pasó? Falta de Larralde contra Rodrigo Pérez. Ahora se aprovecha esta pausa para hacer los cambios. En Olimpia, camiseta 5, Juan Fernando Alfaro, se retira Ale Silva. Aplauso del público para Ale Silva. Y 28-20, Hugo Quintana por Eduardo del Mas. Levanta los brazos Ale Silva. Casi que se gana una ovación Alejandro Silva al ser reemplazado. La gente se pone de pie en preferencias para saludar a Silva, que se retira para permitir el ingreso de Alfaro. Este es el cántico. Se hace querer Silva, se hizo querer en el Olimpia, volvió bien, ¿verdad? Sí, es un gran jugador. Quizás en la retina del hincha de Olimpia todavía está el gol en la final, ese golazo que hizo, que realmente le pudo haber valido la Copa Olimpia contra Mineiro. Claro que cuando está de ganador van a aplaudirte y van a festejar. Y Silva se lo tiene más que merecido. Sí, señor, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Arturo. El partido lo gana Olimpia por 1-0. Eso seguro Chaco.
1-0 para Olimpia. El Mundial se viene. Slot del Sol juega, gana un viaje todo pago con la Lauristiva. Más jugas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. ¿Qué pasa con Ameliano, Víctor? Y en este momento veo que Nani trata de apurar a Freddy Vera, a Larralde también le da indicaciones, obviamente, para mejorar el juego ofensivo, que es lo que le falta a Ameliano. Calientan en tanda de 5 suplentes ahora. Yo creo que en cualquier momento se viene el segundo cambio en el equipo que hoy oficia de local. Va bien ganando Olimpia por 1-0. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscano Pizza, ideal para aprender el juego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal, 6 Central España 330, San Lorenzo, Vilales, en Ambareque, Petec, Agua, Coronel Oviedo, Vilar, Cacahuazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. El gol lo hizo Rubén Lescano en Olimpia. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Billetón 92, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gable, la camionetazo en mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Arede buscando la pelota arriba cuando se metía también Freddy Vera, caía el jugador. ¿Qué pasó, Víctor? Falta de Falabella, fue al ataque Falabella y cometió la infracción contra Hugo Quintana. En realidad fue accidental, pero bueno, falta al fin porque medio resbala, pierde, en este caso cae Falabella y lo tiene al lado a Quintana y ahí se cae encima. Quedó sentido Quintana, pudo ser peligroso el golpe, se sancionó la falta a favor de Olimpia. Sí, Ricardo. No, que de no cobrar nada a cobrar todo, Benítez. Ahora todas las divididas está cobrando, para los dos digo, No digo que esté cobrando a favor ni en contra de uno ni otro, pero de dejar pegar, de dejar jugar, se viene el gol de Olimpia y ahora está cortando y cobrando todo. Oh, sí que va a haber reclamo por el arbitraje, Víctor Ameliano. Y no descarto, Arturo, hay que ver, seguramente van a evaluar las repeticiones ahí al entrar al vestuario al terminar el partido Nani y su asistente, pero en cancha por lo menos estaban con protestas. Ellos pensaban que se iba a revisar la acción previa al gol de Rubén Lescano. Pero ellos tienen todo ahí su computadora de todo el partido, ¿verdad? Sí, yo creo que al instante ya vieron, solo que por ahora aflojaron con las protestas. Entiendo que tratan de llegar al empate, ven como prioridad qué cambio pueden hacer, pero si es que no empata, probablemente en conferencia pueda darse algún reclamo de Roberto Nani. Y a la 19 del miércoles, Trinidense recibiendo a Olimpia. El Trinidense juega después ante el 2 de mayo. El jueves enfrentando a Nacional a Recoleta Sudamericana. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ocurre, Dicto, que viene de 3 victorias consecutivas, un empate y derrota ahora. La primera en 5 últimas fechas. Perdió el de Cerro el miércoles 12. No, lo que digo es que cómo fue de derrota a Ameliano. ¿Cómo venía? 3 victorias consecutivas. 3 victorias seguidas, un empate en el medio y ahora va a acumular su segunda derrota seguida si es que este partido se confirma. El miércoles ante Cerro cayó y ahora que todavía queda tiempo, pero sí se confirma estos 2 seguidas para Ameliano. Sí, tenés razón, 2 derrotas consecutivas. Sí. Y otro detalle importante, que al ganar Rubio Ñu la fecha pasada lo metió a Ameliano en zona de descenso y al no ganar hoy, Ameliano va a terminar esta fecha en zona de descenso directo. Bueno, es más caliente el vestuario todavía. Sí, pero y la protesta que puede venir. Yo con la experiencia que tiene Nani digo, ¿cómo lo va a dejar en el segundo tiempo en el arranque el chico que se notaba, no tenía fuerza? Hay partidos y partidos. Contra Olimpia no podés poner un juvenil. Bueno. Alfaro con la pelota, carga Olimpia que vence 1-0 Ameliano. Pusieron mal todavía su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Marquemos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto en Arturo. Ameliano Olimpia por 1-0. Y su seguro Chaco. El gol lo hizo Lescano. Pide tu motobuller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis con la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Supongo que esta vez no hay reclamo para Chalá, Víctor, No, hasta ahora no. Jornada tranquila para el ecuatoriano y el público vino buena onda hoy con Chalá. Bueno, correcto. Señoras, señores, el público del este, ¿verdad que es otra cosa? ¿No? Claro, ahí está, totalmente. Capaz si era en Asunción,
alguna que otra no se la perdonaban, pero el público del Este es diferente. Aquí hay aplausos para todos generalmente. Muy bien, señoras, señores, Olimpia. Sí. Justo hablamos de Chalá y ahora se lesionó. Pide cambio Chalá, cae el jugador ecuatoriano, no va a continuar en el partido. ¿Y quién va a ingresar en el plazo de Chalá? Y yo creo que Alan Rodríguez, y se nota que es muscular porque Freddy Vera lo está ayudando a elongar. Entiendo a la distancia que es cara posterior del muslo derecho. Preocupación en la banca, ya se tiró resignado, piden camilla y veo que efectivamente intensifica Alan Rodríguez, camiseta 30. El propio Vera lo ayuda, muy buen gesto de Freddy Vera. ¿Va a ingresar Alan? Sí, Alan Rodríguez en este momento, no, ahora llama a otro, no, Mateo Gamarra, así como en los partidos anteriores, Mateo de lateral, camiseta 15, al final se decidió vitamina por Mateo Gamarra 15, se retira lesionado Aníbal Chalá, se tapa el rostro Chalá, así que no es simplemente un calambre o una cuestión leve, por lo que noto a la distancia. En Ameliano también se vienen 2 cambios, 8 Estivel Moreira y 30 Raúl Cabral, los que van a ingresar. Para que entre Estivel ya se retiró Walter Rodríguez, para que entre Cabral se retira el 6, Jonathan Benítez. ¿Y Cabral qué número tiene? Cabral 30. Y Moreira 8. 8 Estivel Moreira. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Reiteramos, ¿y cuántos cambios hasta ahora en Ameliano, Víctor? Sí, el segundo cambio Estivel Moreira 8, se retiró Walter Rodríguez. Tercer cambio 30 Raúl Cabral, dejó el campo Jonathan Benítez. Y en Olimpia es el tercer cambio, el que utiliza ahora Vitamina Sánchez. 15 a la cancha Mateo Gamarra y dejó el campo lesionado Aníbal Chalá. El partido lo gana Olimpia 1-0. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El partido, Ricardo F. Y el partido favorable a Olimpia, que hizo el gol, que va a jugar con la tranquilidad del resultado, con el error de Ameliano, que se está equivocando mucho, tiene la calentura, porque para ellos fue falta contra el chico Aranda en el inicio de la jugada, pero yo diría que ya estaba con falta anteriormente, que iba a ser a favor de Olimpia y que el árbitro no cobró ninguna de las dos. Ahora lo de Chalá es bastante preocupante, tiene más lesiones que partidos jugados. ¿Verdad, Víctor? ¿O me equivoco? Pal ecuatoriano. Darío. En Concasa Caladrillo, Tejabrama, Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En verano paga con tarjetas Banco en bodegas, restaurantes, supermercados y heladerías de Summer Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Banco crece desde la raíz. ¿Quién le pega? ¿Qué pasó, Víctor? Y perdió la pelota en esta Sebastián Ferreira. No metió el centro a tiempo, se le escurrió el balón por línea de fondo. Saque de arco para Ameliano. Muy bien, 1-0 gana Olimpia. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Muy bien, Olimpia tiene que analizar su fútbol asegurando la victoria o tratar, Ricardo, sí, es así. Sí, mantener la pelota, jugar de manera como lo está haciendo, con tranquilidad. Ahora yo digo algo que va a parecer una casualidad. Jugó todo el primer tiempo casi como un volante por izquierda Chalá, sin preocupación de sus espaldas, porque no tenía con qué Ameliano. Entra Freddy Vera, que lo exige, se lesiona Chalá. Bueno, señoras, señores, Olimpia gana Lescano, autor del gol. Sorteamos un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún, 30.000 guaraníes de compras si accedes a un cupón. Viví el verano con Punto Parma. 50.000 guaraníes de compras si accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Después tenemos los demás, Deportivo Chinidense, con Jorge Casal, con el niño y con los compañeros en el norte del país. Sí, Víctor. Se viene la última tanda de cambios en Olimpia. Camiseta 17, Adrián Alcaraz. Y 24, Tiago Caballero, los que van a ingresar. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Arturo. Y gana es Olimpia 1-0. Eso seguro Chaco. Monumental.
Y Vitamina Sánchez hará 5 cambios porque faltan 2. Apostala desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albiroca. Apostala, sponsor oficial del Albiroca. Coció con leche La Pradera en su presentación Sánchez fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cargando el equipo de Cano por el medio, buscando la pelota bien, se metió Quintana, atención con esta, juega sobre un tapurlo para Alfaro. Alfaro con la pelota, toca otra vez para el medio, moviendo balón bien, cargó Pérez antes, pelota mala, las manos del arquero. Solicita tu policía seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767, Instagram Bema y Flores. Señoras, señores, ganando limpio 1-0. Sábado de descuentos en supermercados Stock, 15% con tarjeta de crédito Itaú y 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albiroca. Estamos con la información. Informa personal, elegí la colección total Personal Plus. Víctor Villalba. Se retira Rubén Lescano, ingresa camiseta 24 Thiago Caballero. Seguro van a haber aplausos para Lescano cuando se acerque hasta esta zona. Ahí está, para Lescano. Saluda a la gente. Entrada ya ganándose el cariño del público franqueado Rubén Lescano. Y el otro que sale es Sebastián Ferreira, entra número 17, Adrián Alcaraz, último cambio en el equipo de Vitamina Sánchez. Reiteramos los 5 y por quiénes, Víctor. Ingresaron hoy en Olimpia Juan Fernando Alfaro por Alejandro Silva, Hugo Quintana por Eduardo Del Mas, Mateo Gamarra por Aníbal Chalá lesionado, Thiago Caballero por Rubén Lescano y Adrián Alcaraz por Sebastián Ferreira. Muy bien, y terminó el partido, Rodrigo, ya se pasó, empató Boca. Sí, Víctor, y el Ameliano. Ameliano todavía tiene 2 cambios por utilizar, pero tiene que hacerlos en una misma ventana. 1-0 ganando Olimpia. Tokio prende la emoción. Ron Fortín con ocasiones que filtración creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia vencedores del verano. La opinión de Ricardo Zuna, una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Civiachalam 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, la situación de Ameliano, decíamos, Víctor comprometida, Ricardo. Se hace Víctor ahora con el promedio. Exactamente, porque Rubio Ñu salió a flote y con esto lo empieza a complicar al Sportivo Ameliano, que terminará esta fecha en zona de descenso. Atención con esta, vino un rechazo buscando la salida, el equipo de Cano, la pelota a la media chilena, cuando el rechazo se va sobre la punta, vino un golpe de cabeza, buscó el cara, ¡epa! Víctor. Falta de Alcaraz contra Julio González, también aquí hubo una pierna en el rostro de Julio González, se levantó rápido el capitán de Ameliano, no hubo tarjeta. Sí, señor, 1-0 para Olimpia. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albiroca. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Equipo confirmado para el segundo turno que tendremos a los Jorge Aniño y a Jorge Casal. Estamos con la información. Informo personal, elegí la conexión total Personal Flow. Rodrigo. 2 de mayo para la siguiente manera: Ángel Martínez, Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Sáiz, Ulises Coronel, Sergio Sanabria, Oscar Romero, Alan Gómez, Alexis Fariña, Pedro del Valle y Rodrigo Ruiz Díaz. Por su parte trinidense, Víctor Zamudio, Diego Megarejo, Axel Cañete, Jorge Marcelino, Fernando Romero, Alan Cano, Pedro Zarza, Fabricio Baruja, Alan Morínigo, Fernando Román y Diego González. Correcto, después tenemos el partido en el norte del país. Carga Ameliano A para el empate. Atención, enganchó el centro mal. Hizo todo. Freddy dudó en la realidad, Ricardo. Sí, frenó con la pelota, pensó 7 años y metió un centro malo. Increíble cuando tenía para encarar. Solo estaba, solo. Y metió mal el centro y lo salva el defensor de Olimpia, que le regala un córner. ¿Cómo dijiste, soñó qué? 7 años pensó y... Con la camiseta 7. Y quizás por ser el número perfecto. Víctor. Arturo, y el reto que hubo recién para Juan Fernando Alfaro, porque estaba mal perfilado para recibir esa pelota de espaldas, encima cayó y ahí permitió el contragolpe de Ameliano. Le dijo de todo Mateo Gamarra, que terminó salvando esta situación. Y debuta Alexis Fariña el 2 de mayo, que era de Cerro, Ricardo. Sí, debut en el 2 de mayo de Fariña. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Arturo. El partido lo gana Olimpia por 1-0. Eso seguro Chaco. Monumental.
El gol lo hizo Lescano, que fue cambiado. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Guibol. Encontrarlos en Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. 1-0 para Olimpia. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Y bueno, perdón que exista en esto, pero todo muy comprometido. Lo conocemos a Héctor Melgarejo muy bien, Víctor, Ricardo. Su temperamento y carácter con relación a 2 derrotas consecutivas. Sí, y lo que lo puede salvar esta fecha, que hay que, voy a sacar el cálculo en un rato, es si Rubioñu pierde, porque ahí otra vez serían 9 puntos en 8 en juego. Y ahí puede salir otra vez Ameliano. Pero si Rubioñu llega a sumar puntos, va a dormir después de mañana en el penúltimo lugar de la tabla de promedios Deportivo Ameliano. Y ojo, Arturo, que en ese sentido tampoco se pueden relajar. Luqueño, 2 de mayo, porque están todos cerquita, solo 3 puntos de diferencia, siempre y cuando Rubioñu siga sumando puntos, por supuesto. ¿Y quiénes son los comprometidos hoy con el descenso por estos resultados? En este mismo momento, San Lorenzo y Ameliano. Después aparecen cerca Luqueño, 2 de mayo, y todo va a depender de cómo salga Rubioñu esta fecha para volver a hacer el cálculo del promedio. Muy bien, ganando Olimpia 1-0. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descargala, Copetrol, vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. Era Franco a la derecha, otra vez, atención con esto, Olimpia quiere consolidar con un segundo gol el centro. Buscó Alcaraz, pasó de largo ese balón. Va a insistir Pérez, viene un golpe de cabeza, carga Olimpia sobre el área. Bajó Alcaraz con la pelota, le va a pegar, jugó a la izquierda. Era de zurda, le pegó de derecha, Víctor. Sí, Thiago Caballero, pero pegó en Julio González, así que es tiro de esquina. Sí, pero hubiera sido de zurda, ¿verdad? Sí, era para pegarle con la otra pierna. Le pegó con la derecha, no se confió con la zurda, Caballero. ¡Ay, con el tiro de esquina para Olimpia! Tupiru Vizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Olimpia para un segundo, consolidando la victoria, ¿no? Gol de Lescano, gana 1-0, le pega Hugo Quintana tira. Aquí está el disparo, tiró, viene un golpe de cabeza, controla el arquero Martínez de Ameliano. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 082 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Amarilla para Mateo Gamarra, Víctor. Sí, cortó la carrera de Elvio Vera, amonestado Mateo Gamarra, el lateral izquierdo de Olimpia. Hay tiro libre para Ameliano. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. 1-0 gana Olimpia. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. En el tiro libre, gol de Lescano, 1-0 para Olimpia. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo de los Ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Ñemby. ¿Quién le pega? Perdón, Mario, discúlpame, ¿quién le pega? Fabián Franco tira, atención con esta, Fan tira, Fabián Franco, Potiquiero para Olveira. Vendrá el disparo. Está también por la duda metiéndose Paredes, pero el Franco tiró afuera, Darío. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 094444037. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. Señoras, sí. En Argentina, 6 minutos de juego entre Independiente de Gabriel Ábalos y Central Córdoba de Juan Cardoso. Ambos paraguayos titulares. El partido va 0-0. Muy bien, señoras, señores, la victoria de Olimpia por 1-0. Llamen a JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Con Recuperar la actividad energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ATI y evolucionamos juntos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio y calidad de litro exacto indica Arturo. Gana Olimpia 1-0. Y su seguro Chaco. Muy bien. Monumental.
Invicto, puntero absoluto. Mañana, por ejemplo, Nacional recibiendo a Guaraní. En esto que tiene que ver con la persecución del campeonato. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos diferentes colores con todas tus caras desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell más info en @Shell Paraguay. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La Vuelta Clásica ya llegó a la Caja Mutual. Tenemos paraguayo en Atlético Tucumán, ¿verdad? Porque Sí, Falcioni es el nuevo técnico de Atlético Tucumán. El experimentado Falcioni es el nuevo técnico de Atlético Tucumán en la Argentina. Digo, de los tantos paraguayos jugadores en la Argentina. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con la Auristiva. Más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Señoras, señores, Fíjate vos lo que tuiteó Olimpia, por ejemplo, con el gol del Lejano. El amor siempre es más fuerte. Y lo pone Lejano por esto que había contado Vitamina Sánchez. Sí. Su deseo de jugar en Olimpia. Y ahora pone Olimpia en sus redes. El amor siempre es más fuerte, Ricardo. Sí, señor. El amor es más fuerte, de Tango Feroz. Quizás de ahí quitaron la letra. Y claro que Olimpia va a jugar mucho con esto de que el jugador rechazó Cerro y aceptó Olimpia porque es de Olimpia. Muy bien, y anularon un gol por su posición adelantada, no de Vareiro, de un compañero zurdo Merentiel. Le anularon un gol a Vareiro en el empate de Boca. Supli, tu de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, donde más la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Público entusiasta a los cánticos en el este, Víctor. Así es, disfrutando de esta victoria de Olimpia, la punta se consolida, hasta con equipo alternativo de momento está ganando el conjunto de Vitamina Sánchez. El público disfrutando en este momento a los cánticos, aplausos, ya esperando que se acerque el final del partido. Muy bien, y de a poco termina. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Arrancaba Vera sobre la izquierda, se mete otra vez con todo el equipo de Ameliano buscando la pelota en devolución. Vera metió centro, lo tocaron o no. Pelota para Olveira, juez lo mira. Sigue el partido, 1-0 para Olimpia. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Se quedó con la pelota buscando la salida el equipo de Ameliano cuando la controla a la derecha Olmedo. Tira pelotazo largo, Vera para, buscaba la pelota al campo cuando vino la marca 1-0 para Olimpia. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetón 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria, sea Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Prueba hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Tiene razón la cara. Sí, se lo llevó por delante, fue falta. Fue falta y ahora va a decir no, lo que pasa es que el árbitro no cobró ninguna falta por la jugada previa al gol de Olimpia. Salió algo en relación al árbitro. ¿Qué pasó? Y dijiste un término muy fuerte, no cobra nada. Tranquilo, Darío. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Y vamos a estar atentos a la conferencia también, Víctor, ¿verdad? Perfecto, sí, por supuesto, estamos ya para la versión grabada en el entretiempo del siguiente partido de 2 de mayo y Trinidense. Se viene la última tanda de cambios en Ameliano, camiseta 28, Jorge Sanguina, y número 32, Alex Serviam, los que van a entrar en el equipo de Nani. ¿Y qué pasó con Sanguina? Pasa que Sanguina no hizo la pretemporada, se recuperó a medias y ahora está volviendo a sumar minutos de a poco, Jorge Sanguina. ¿Y qué número tiene Serviam? 32, Alex Serviam. Es extremo por izquierda, generalmente suele jugar. Sí, Ricardo. Se le escapó la pelota aquí al arquero de Olimpia, pero la recuperó rápido Gastón Olveira. Un error que no puede cometer. Se enojó porque me parece que lo amaga Vargas en el intento de rechazar. Cerca de los 40. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Cerca de los 40, Olimpia gana 1-0. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco. Precio, calidad de litros exacto en Bicarburo. Le gana Olimpia 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Era Moreira que se equivocó, Víctor.
Cabral. ¿Cómo queda el medio campo ahora de Ameliano? Está jugando Freddy Vera de extremo a la derecha. Cabral. Ojo con esta. La pelota viene a la derecha. Se metió Quintana. Va a jugar la pelota para Alcaraz. Le pegó tiro. ¿Qué decir, Ricardo? No. Hizo un gol, lo aplaudieron todo el partido pasado, pero esta vez quiso derribar un satélite, parece Alcaraz. ¿Qué quiso? Derribar un satélite. Le pegó al espacio. ¿Y vos qué compartís esto, Víctor? Es que yo me frené, Arturo, y al final fue cualquier cosa el remate. Ahora cambio en Ameliano, 28-20. Entra Sanguina por Larralde y entra Servián por Elvio Vera. Ahora va a jugar ya con 2 puntas. No, al final no se va Elvio. Se va Ocampos. Cambió la variante, se va Ocampos. Entra camiseta 32, Alex Servián. Queda en cancha Elvio Vera. Ahora acomoda su medio así. Extremo a la derecha Freddy Vera. Doble 6 Cabral con Steven Moreira. Va de extremo a la izquierda Servián. Y va con Elvio Vera y Sanguina arriba. 1-0 para Olimpia. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos SS de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Instantes finales del partido. En Concasa, Caladrillo, te quebramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Banco, para colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco, crece desde la raíz. 1-0 para Olimpia, instantes finales. Mega descuentos hasta 60%, productos seleccionados válidos para los 770 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes te compras y accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía el ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Muy bien, de a poco termina, falta o no, viene recuperando el equipo de Carlos Tesioconeta. Se mete bien Alfaro jugó la pelota sobre la punta para Gamarra va a tocar la pelota para Alfaro. Controla el varón, está terminando el partido. Alfaro jugó para Alcaraz de espaldas al arco. Movió la pelota para Tiago, colocó sobre la punta derecha, pelotazo largo, mano afuera, cerca del banderín. Tu Piru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Lo que valen los puntos, Ricardo, para Olimpia. Totalmente, Olimpia está sufriendo este partido en estos últimos minutos, pero se queda con la victoria, se queda con los 3 puntos, con el debut con gol del chico Lescano, una fiesta total. Si es que Olimpia lo puede coronar con este 1-0. Y otro detalle, estimula mucho para lo que viene Ricardo Entrerinidense. Totalmente. Va a ser un partido a estadio repleto el Defensores del Chaco el próximo miércoles. Viene después Chilidense de visita ante el 2 de mayo. En Milleta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases, comprando 4 cubiertas Cumo, te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo. Cumo mejor en todos los caminos. Después tenemos que alcanzar el niño el apoyo de los compañeros para el partido en el norte del país. Vino el centro, vino un golpe de cabeza afuera. No tiene final Ameliano, ni por arriba ni por abajo. No, Sanguina, que acaba de ingresar con el cabezazo, pero a cualquier lado. Ahí está Juan Silva. Sí, señor, con la voz comercial de Juan Silva. ¡Darío! Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos a ir cerrando de a poco y recordemos la Sudamericana hablando de eso, Rodrigo. El jueves 5, Nacional Recoleta, a las 19 puntualmente en el Defensores del Chaco. El árbitro designado para este encuentro, José Burgos de Uruguay, y en el VAR, Leodán González, también de Uruguay. ¿Qué pasó, Dito? Falta de Thiago Caballero, que lo empuja a Fabián Franco, y Fabián Franco cae sobre su arquero Miguel Martínez, que evidencia gestos de dolor en este momento Miguel Martínez. Amarilla para Thiago Caballero, y hay preocupación en la banca de Ameliano porque no se levanta Miguel Martínez. Evidentemente no va a ser tiempo en estos últimos minutos. Perdiendo, Ameliano ya no tiene cambio y todavía su arquero no se repone. Bueno, y otro detalle, es Piero Massa al partido del miércoles entre Chilidense y Olimpia. El chileno Piero Massa va a terminar el partido. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. ¿Qué pasa con el arquero de Ameliano? Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros alto en Vic Arturo. Termina el juego en instantes, 1-0 para Olimpia. Y su seguro Chaco. Monumental.
Después el niño, Jorge Casal, Juan Silva y los compañeros. Huguito, como quiere que le llame, ¿verdad, Huguito? ¿Vos estás también? ¿Está después? Sí, Huguito en los controles. Sábado de descuentos en Supermercados Stock, 15% con tarjeta de crédito Itaú y 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Víctor Villalba. Y todavía no se levanta Miguel Martínez. Lo están ayudando a reponerse. El golpe fue durísimo contra su propio compañero tras la falta de Thiago Caballero. Está siendo asistido dentro del campo. Se adicionan 5 minutos, pero se va a alargar un poquito más porque todavía no se ha jugado nada desde el tiempo de descuento. Muy bien, y después estamos atentos porque en el único hubo reclamo de Emiliano, Ricardo, ¿no? Sí, en el gol una falta previa, pero en realidad hay dos cosas en el gol. Primero es una falta de Ameliano contra Silva. Sigue la jugada y una falta de Chalá contra el Chico Aranda, y de esa jugada o de la continuidad de esa jugada termina en el gol del Lescano de Olimpia. Muy bien, después tenemos al niño Jorge, a Jorge Casal, Juan Silva y todos los compañeros para el partido 2 de mayo chiridense. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power, y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Víctor Villalba. Fue en la zona del abdomen el golpe durísimo a Miguel Martínez. Apenas se levanta ya para jugar este tiempo de descuento y porque su equipo no tiene cambios. Ahora Nani le hace el gesto de que tiene que volver a adicionar al cuarto árbitro. Bueno, un minuto más por lo menos, ¿verdad? Y yo creo que sí, porque no se jugó nada desde los 90. Muy bien, terminando el partido. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equigolf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTG por Emoy. ¿Y cuánto tiempo estuvo Freddy Vera en Cerro, Víctor? Freddy Vera le compraron el pase, perteneció a Cerro 4 años, pero en realidad en una sola temporada jugó en Cerro. Y esa temporada más en reserva que en primera. Pero vinieron después dos a hacerlo, Freddy Vera y el otro. Sí, Freddy Vera, Roa. Marabel, Ronald Roa. Los tres de Capiatá en su momento pasaron a Cerro Porteño. Casi no jugaron, ninguno de los tres tuvo continuidad en Cerro. Y reiteramos, ya practicó en Chinidense, pero no, todavía no está habilitado, es decir, no está con Chinidense. Nos decía Norman Riedes, Bruno Valdés, nuevo jugador del Chinidense. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. A potencia y precisión de Hilti llevan tu hora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Llaman una mano, un solo jugador de Ameliano. Sí, pero no fue. Terminando el partido. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera, modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTI, información que transforma tu futuro. ¿Qué pasa que el árbitro espera, Víctor? Ahora sí, autoriza el lateral, así que no pasó nada, no hay revisión en la No, por eso protesta le anterior. reclamaban manos, jugadores de Ameliano. 2 termina. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica. Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban. Descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 092 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hoy lo más comprometido, 2 de mayo y Ameliano, Víctor. Así mismo. Y bueno, y después viene 2 de mayo locales de Chinidense. Rosada habla, no tienda online de casa. Rosada, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de casa. Rosada, termocalentadores Pesa, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Pesa, una empresa del grupo FB. La pelota se pierde Arturo. cerca del banderín. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Víctor. San Lorenzo y Ameliano, los dos que estarían descendiendo hoy. Después complicados, 2 de mayo, Rubio Ñu y Sportivo Luqueño, no se puede relajar. tenés razón, Pero San Lorenzo y Ameliano. Pero el más comprometido es San Lorenzo, un solo punto. Sí, un solo punto en 7 presentaciones San Lorenzo estaba. Muy bien, en 50 segundos termina. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Gran festejo en el este con la parcialidad Olimpia, Víctor.
Sí, ahora sí muchos ya se animan a agitar las banderas, las camisetas. Hubo un momento donde tuvieron alguna tensión porque parecía que Emiliano lo llevaba contra las cuerdas. Ahora sí más tranquilo empieza el desahogo, el festejo del hincha de Olimpia, que sabe que sigue de manera solitaria en la punta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Arturo. Olimpia va a ganar por 1-0. Seguro Chaco. Porque será final en el este. Sí, Víctor. Un minuto más. Como lo dijo, un minuto más se agregó el árbitro. Bajo la tecnología y QF congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo y Rosángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 0983 30 88 13. Re San Justo y Hierro. Y termina el partido. Olimpia mantiene el liderazgo, la punta en el campeonato. Flan de leche lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de lactolanda, el postre que más te gusta. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la Americana. Y en 20 segundos termina. Señora, el último ataque tiene Emiliano y después se cierra, se va, faltan 15 segundos. La pelota se va a perder por el costado, 10 segundos y termina. Y así va a terminar. Para Olimpia el saque de costado y el final. Señora, ni completó el minuto, ¿verdad? Terminó el partido. No completó el minuto porque antes cerró el árbitro, ¿o no? El saque de costado, perdón. Ahora sí. Prácticamente daba señales que se iba. El festejo Vitamina Sánchez. Va Richard Ortiz, los que estaban en el banco. Terminó el partido. Olimpia le ganó Melián 1-0. Pina Ricardo en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya en 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Festejo absoluto de la gente, levanta los brazos, agitan las camisetas, euforia total del hincha de Olimpia que ve cómo nuevamente se da la victoria franqueada, tercer 1-0 seguido, a Cerro a Libertad, ahora Emiliano, punta en solitario y el equipo que se va consolidando como firme candidato al título. El público lo siente así, hay aplausos para todos en el este del país con esta victoria de Olimpia. Bueno, se va el partido con un Olimpia que volvió a ganar. Por momentos juega, por momentos tiene cosas interesantes, por otro momento sufre y sufre demasiado. Pero acá encontró a un rival que no salió bien, que emparejó en el primer tiempo, en la última parte, pero que después se notaba que por dónde tenía que venir el cambio. Roberto Nani no lo entendió así, Roberto Nani lo siguió dejando en el equipo al Chico Aranda y así le fue. Él pierde la pelota, falta o no de Chalá, esa es otra discusión que vamos a tener, pero tras esa pérdida llega el gol del Lescano, que debutó de buena forma, debutó con un gol para que Olimpia vuelva a ganar, para que Olimpia sea puntero invicto, absoluto, único en el campeonato Apertura y por supuesto pensando en lo que pueda llegar a pasar el próximo miércoles.